¡Tenemos que volver! Laboratorio de Investigación de Series. Teníamos que volver. Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el 9º episodio de esta primera temporada, nueva etapa. Hoy os traemos un especial temático que tarde o temprano tenía que darse. Vamos a hablar del tema más recurrente y que más juego nos ha dado, sin lugar a dudas. No puede ser otro que la familia. Vamos a hablar de la evolución del concepto de familia en las series y, por supuesto, hablaremos de algunas de las familias más famosas, queridas u odiadas de la televisión. Y para esta linajística labor contamos con los analistas más familiares de este podcast, de los Ortiz, la familia protagonista de la sitcom que acompaña una generación. Y está con nosotros Aurea Ortiz. Hola Aurea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo que encontrarme una sintonía para mi sitcom sí. a ver si de los Ortiz. Sí, yo te noto con sintonía propia. Sí. Miembro de una adinerada familia que lucha por la sucesión de un imperio, también nos acompaña Miquel Labastida. Hola Miquel. He dejado el dragón fuera, te aviso. Ah, sí, ¿eh? Siempre fuiste más Targaryen que otra cosa. Ya, al principio era Stark, pero he cambiado. He cambiado. Y nuestra invitada especial para este episodio es historiadora y escritora de libros como Cuando ya no quede nadie o El arte de invocar la memoria. Además, ya estuvo con nosotros en su momento hablando de The Good Fight. Ella es Esther López Barceló. Hola Esther, bienvenida. Hola, estoy súper contenta, la verdad. Yo vengo de los López, que no tienen mucho linaje importante, más pero o menos, ahí estamos, tú y yo. Qué ganas teníamos de que volvieras, Esther. Ay, gracias. Y finalmente, el menos normal de una familia disfuncional, al habla David Brieva. Comenzamos. Escuchadme todos. Lo que pasó ayer sirvió para abrirme los ojos. Tenemos que intentar ser una familia mejor. Desde hoy, se acabó el atiborrarnos cada uno por su lado mientras vemos la televisión. Desde hoy vamos a cenar en el comedor como hacen las familias normales. ¿Ya estás contento? Sí. Pues que empiece la zamba. No. ¿Por qué me has hecho cargar con esta familia? ¡Amén! ¡A comer! ¡No! ¡Aún no he terminado! Homer, ¿cuánto tiempo quieres que estemos aquí sentados escuchando cómo nos pones verdes delante del de arriba? Lo siento, Marge, pero a veces pienso que somos la peor familia de toda la ciudad. Pues si quieres nos mudamos a un pueblo más grande. Lo triste es que todas las familias son como la nuestra. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la familia, que es nuestro tema estrella. Ha surgido en muchísimos de nuestros podcasts, casi siempre que hay alguna familia dentro de la serie de la que estamos hablando y suele tener además mucha relevancia dentro de la serie. Es que de la familia no se puede escapar, ese es el leitmotiv, ¿no? Sí. Y vamos a tratar de hablar un poco de la evolución, ¿no? De cómo ha ido transformándose la familia, como lo hemos visto a través de la serie de televisión. Vamos a hablar de diversos temas en torno a la familia y de muchas de las familias televisivas, ¿no? Aurea además dice siempre que como que la televisión es el medio, sobre todo ahora, que más rápido refleja pues lo que estamos viviendo, ¿no? Mucho más que el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a intentar ver cómo ha reflejado ese tema. Hay que decir que por supuesto vamos a hablar de la familia, pero fundamentalmente el gran imperio que ha dominado la televisión y por lo tanto del que más vamos a hablar es el imperio americano. Sí. La mayoría de las series de las que vamos a hablar son estadounidenses y por lo tanto va a ser un reflejo de alguna manera sesgado, pero no por ello menos interesante de las familias. A ver, es sesgado, pero es que dominan el mundo, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Y en el mundo, culturalmente hablando, esto es así. Entonces yo creo que
ha habido una gran penetración de los modelos justamente de las familias americanas, pues a través de precisamente de las series, del cine primero y sobre todo de las series. Entonces, claro, es hablar de la familia americana es como hablar de la familia, desgraciadamente es así. Sí, de hecho, cuando hablemos en algún momento de algunos ejemplos españoles, veremos cómo hasta la penetración es tal que hasta esas familias que aparecerán en las series españolas van a imitar a las Esos americanas desayunos de los más que a la serranos, realidad, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando pues por el principio, ¿no? Por el establecimiento del modelo de familia en los orígenes de la televisión, y eso sucede pues en los años 50, ¿no? Primeras series finales de los 40, años 50, donde se establece el modelo americano de familia clásico que todos conocemos, y que es curioso porque resulta que las primeras series americanas que reflejan familias, se habla mucho de los Goldbergs, que era una familia judía que vivía en Nueva York, y también de I Love Lucy, que es una familia que curiosamente no responde en ninguna de estas dos como al modelo que luego vamos a pensar, porque como que no se habían establecido las bases de lo que se quería contar. Entonces, por ejemplo, I Love Lucy no era una familia que tuviera hijos. O sea, eso sucede porque la protagonista de la serie en un momento dado se queda embarazada y lo integran, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, y los Goldbergs también era un poco por el estilo. Parece que no es hasta mediados de los 50, cuando como que están sentadas las bases industriales de lo que va a suceder y ya están un poco establecidas, cuando aparece este modelo de familia heteropatriarcal, blanca, con niño, niña, que vive en los suburbios y que tiene una valla blanca delante de casa, ¿no? Y que es un poco eso que se nos ha imprimido nosotros en la cabeza como modelo de familia, ¿no? Familia feliz, que tiene que ver mucho también con el modelo también del American Way of Life, y con la sociedad del bienestar, que en todos esos años exacto, la sociedad del bienestar, y con lo aspiracional, como se planta el modelo de la familia aspiracional. Y ahí pues los ejemplos más evidentes en aquel momento, del que más se habla en todos los estudios, es Leave It to Beaver, que es un retrato totalmente idealizado de esos suburbios, y que permanentemente su discurso estaba pues el trabajo duro, cómo te va a llevar a tener este tipo de bienestar, ¿no? El Donna Reed Show también, lo mismo, familia clásica, dos hijos, niño y niña, familia, con vallita, todo muy feliz. O otra también que se cita mucho, que es Father Knows Best, que es papá lo sabe todo, ¿no? En esos años pues se establece, digamos, este modelo que ha perdurado a lo largo del tiempo hasta que se ha ido rompiendo un poco, pero como que se establece en nuestras mentes, ¿no, Aure? Pero es que yo creo que es el momento, a ver, la televisión, perdón, el auge de la televisión llega en ese momento que estamos comentando, ¿no? El turbocapitalismo se pone en marcha, la publicidad está todo el rato mostrando que el ideal está en tener cocinas, ¿no?, absolutamente llenas de electrodomésticos, en consumir. Es la llegada esa de la sociedad de consumo como tal, y la televisión está metiéndose ya en todas las casas, empieza minoritaria y ahora está cada vez en más sitios, y entonces la televisión se mete en el salón de tu casa y lo que te dice es cómo ha de ser esa casa y ese salón y cómo ha de ser esa familia que se pone delante del sofá, porque es el aparato doméstico por antonomasia y se va a convertir en el centro de la casa, la tele. Es mucho más que un electrodoméstico. Entonces lo que van a vender es ese modelo de sociedad patriarcal en la cual pues eso, el hombre es el proveedor, la mujer es la esposa amante y atenta y madre perfecta, que es la que cuida la intendencia de la casa, y los niños pues hacen sus travesuras que nunca pasan de ser travesuras así facilitas, y mostrar el ideal, lo que tú has dicho, es un modelo completamente aspiracional, ¿no? En el cual ella además vela porque su marido en el trabajo le vaya bien y le ayuda invitando a los jefes, ¿no?, a cenar y preparar el asado y todas esas cosas, Trama ¿no? típica de hecho no hay un capítulo de WandaVision que imita uno de esos, es que WandaVision, llegan los jefes y las... Sí, si alguien no sabe esta historia, se puede ver los primeros capítulos de WandaVision, esa serie alucinante, pero es estupenda, y ahí está, porque lo que hace cada capítulo imita a una de estas sitcoms, comenzando por I Love Lucy, décadas, ¿no? Sí, y entonces ese modelo, ¿no? El modelo que luego repetirá, ¿no?, en Embrujada, pero incluso una mujer poderosísima como la protagonista de Embrujada, como Samantha, ella dedica todos sus poderes a que su marido medre en el trabajo. Claro, es tremendo, ¿no? Y es un modelo que luego se exporta a todo, ¿no? Al mundo fantástico, la familia Addams, los Monsters repiten todo el modelo de familia patriarcal exactamente igual, por muy
vampíricos que sean, ¿no? Y monstruosos, los picapiedra en la prehistoria, los eso era lo que quería comentar los yo. supersónicos en el futuro, que bueno, se llaman los Jetson, aquí los supersónicos. Entonces el modelo extrapolable a cualquier tiempo, cualquier lugar y en cualquier situación, ¿no? Sí, sí, no, o sea, el tema de los picapiedras que me interesa muchísimo, porque claro, es que se extrapola, se da por hecho que los hombres son los que cazan, no tienen ningún tipo de demostración, pero eso no nos hace falta, que las mujeres son las que se quedan limpiando la cueva y que bueno, y que además eso se perpetúa con el resto de generaciones y que además hay una familia nuclear, Sí. que todo esto evidentemente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y entonces en el tema de la prehistoria es brutal el tema de los picapiedra, o sea, digamos que es un ejemplo de libro de cómo no divulgar historia, ¿no? O cómo no ficcionar historia, porque al final lo que hace es que eso, que cuando los niños les dices que imaginen quiénes están pintando en las cuevas, cierran los ojos y lo que imaginan son señores pintando en las cuevas, ¿no? Claro. Y hasta que no se ha demostrado con ese análisis antropométrico que las manos que habían impregnadas en algunas de las cuevas solamente podían responder de media a las manos femeninas, es cuando se ha empezado a presuponer que puedan ser mujeres. Pero antes se daba por hecho que fueran hombres sin que hubiera demostración, ¿no? Entonces me encanta el tema de los picapiedra porque ahí tendríamos un largo y tendido para hablar. Tenemos que dedicar un podcast a los A los picapiedras. picapiedras. Sí, El mensaje aparte estaba claro, la familia siempre era la salvación. totalmente. O sea, todos los problemas se resolvían en la familia. O sea, Y solo ahí no se podían solo sacar ahí, fuera. no, de hecho, por muy grave que fuese el problema, Sí. que es verdad que no planteaban problemas gravísimos desde el punto de vista, pero había algunos que desde luego en la vida real daban para mucho más, se resolvían en la media hora que duraba el episodio y siempre encontraban la solución en el núcleo familiar, en la unión familiar, el padre, la madre. Normalmente esa madre sumisa, pero sin embargo mucho más inteligente que el resto de los Siempre. miembros familiares, pero que claro, ella está a disposición de todos los, o sea, esa inteligencia la pone a Pero disposición eso se de sigue los demás. manteniendo en Sí, los sí, sí. Simpson, por ejemplo, o en Sí. Family Guy, esa No, idea claro. del el hombre patán y la mujer mucho más Sí, sí. inteligente, es un cliché que perdura. En Modern Family también. Modern Family. Eso lo Es que lo eso- comentaremos. Eso, sí. eso se mantiene. Y luego, fuera de eso, lo que pasa es que, aparte, ya a nivel de propia industria, hablo a nivel de guionista, la familia es que es un filón. Hombre. La familia lo tiene todo. O sea, todo el mundo tenemos una familia, con lo cual rápidamente Claro. como espectadores nos vamos a sentir representados enseguida con lo que veamos, aunque nuestra familia no tenga nada que ver, pero entendemos ese concepto muy rápidamente. Es más fácil entender eso, desde luego, que cómo funciona la mafia, pese a que estamos súper acostumbrados a la mafia. Y luego te permite mostrar una amalgama de personajes, un abanico de personajes muy diverso. No tan diverso como nos hubiese gustado seguramente cuando éramos niños o adolescentes, pero quiero decir, hay hombres, hay mujeres, hay personas con distintas sensibilidades y problemas, distintas edades, con lo cual podías reunir a un número de espectadores y sobre todo a un amplio abanico que podía ser de todas las edades y situaciones sociales frente a la pantalla, que era lo que pretendían las series durante muchísimo tiempo, claro. Sí, además esto que decías, el conflictos que solucionaban nunca venían de la propia interna de la familia, no eran conflictos entre ellos, venían de fuera y entre ellos se unían para, digamos, solucionarlo, ¿no? Sigue siendo así en los años 60, que podemos considerar que es como una evolución, digamos, de los 50. Con alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, las series más famosas de aquellos años, el de Andy Griffith Show, pues ya el protagonista era un viudo, ¿no? Que ya marcaba ya una pequeña diferencia con el modelo exacto de familia, ¿no? O, por ejemplo, el Dick Van Dyke Show, con Mary Taylor Moore y con Dick Van Dyke, eran ya como, no cambiaba el modelo, pero eran como más sexys ellos, un poco como había otra cosa, ¿no? Sí, Diferente. una cierta modernidad ahí, asociada a la década también, Que iba claro. con los tiempos, pero el modelo durante esos años siguió siendo el mismo, ¿no? Entramos ya en terreno un poco más conocido cuando llegamos a los 70, de series que nos sonarán mucho más. Y en los 70 ahí sí que empiezan a cambiar mucho las cosas, porque empiezan a cambiar mucho los tiempos en realidad.
todos los movimientos sociales, los derechos civiles, el feminismo, las luchas de derechos civiles, el feminismo, todas esas cosas que estaban bulliendo, pues entran también en las series. Y los modelos de las series, los modelos de familia de las series van a empezar a cambiar un poco, no van a ser los modelos diferentes y diversos que tenemos hoy en día, pero ya empezamos a ver alguna cosa. Series de esa época, por ejemplo, La tribu de los Brady, bien conocida, ya era un ejemplo de familia ensamblada. Eran dos padres viudos con dos familias ya propias que se unían, ¿no? en aquella época. The Partridge Family, que aquí no creo que no llegó, pero era una familia monoparental de madre viuda, por ejemplo. Y la estrella de la época de esos años 70 es la serie que se llama Todo en Familia, que es una serie creada por Norman Lear, del que hablaremos porque tiene muchas series muy importantes de aquella época. Es una serie, yo creo que en España no sé si llegó, pero al menos sí que llegó, pero no fue importante. En Estados Unidos fue tremendamente importante, fue la serie más vista durante 5 años seguidos de la televisión. Y ya aquí había diferencias porque era una familia blanca, pero de clase trabajadora, y ya entraban muchísimos temas de los que bullían en aquel entonces: el racismo, la violación, el aborto, la homosexualidad. Todo dependía de un padre de familia intolerante, muy propio de esa época, de la época Reagan, y de los conflictos que ya se generaban dentro de la familia, los conflictos con sus propios familiares que le afectaban sus conductas, y que normalmente él estaba retratado, no era la visión de la serie, él estaba retratado como el que se equivocaba de alguna manera. Lo que pasa que en Estados Unidos como que había una parte de Estados Unidos que se identificaba con él pese a todo, y otra que se reía de lo desgraciado que era el hombre este, ¿no? Y es una serie en la que ya empieza a haber como mucho conflicto interno familiar, y lo cual ya pues es diferente, ¿no? de lo que habíamos visto hasta entonces, y eso se combina con algunas otras series un poco más nostálgicas que volvían al pasado, como La casa de la pradera, por ejemplo. Oh, por Dios. Que sí que tenía, The House on the Prairie. Claro, sí. Esa sí que tenía como este concepto de la familia unida, ¿no? que venía de antes. Pese a que era una serie, yo esto no lo recordaba, pero investigando un poco ahora para este especial, era una serie que trataba muchísimos de estos temas, porque en esta época ya no podías huir de ellos, del alcoholismo, de la adicción, de la violación. Había capítulos durísimos respecto a eso, ¿no? Yo tenía un crush con Michael Landon increíble. ¿Ah, sí, eh? Es una acotación que hago, pero... ¿Tú ibas de esa autopista hacia el cielo? No, solo con... Espero que te lo quitases rápido. Bueno, hay cosas que pasan. Sí. De todos modos, claro, el problema no es que no se tratasen, o sea, la cuestión no es que no se tratasen algunos temas, era cómo se trataban algunos de esos temas, y sobre todo la solución que se ponía en alguno de esos, de esos temas, que era lo nocivo posiblemente para el espectador. Y luego también, de todos modos, quiero decir, las series siempre han sido revolucionarias. Siempre había un elemento, por ejemplo, díscolo en todas las familias. Lo que pasa es que te costaba mucho más entenderlo, y visto con perspectiva puedes entender lo que querían decirnos. ¿Cuál ha sido el gran cambio de las series? Aparte de mostrar, por supuesto, otro tipo de familias, es que han podido hacer evidente lo que antes quedaba ahí como sucinto, tú podías darle alguna interpretación, pero siempre en todas las familias había alguien diferente. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la familia Addams Sí, el rarito, el hijo claro, que no encaja. En ese caso el familiar. era como la rubia, la más guapa. Bueno, sí. No es los Addams el que quiero decir. En la familia Monster. En la familia Monster, ¿no? Quiero decir, siempre existía la persona diferente. Otra cosa es que le pusiesen nombre y apellido a lo que estábamos viendo. A medida que avanzan los tiempos y avanzan desde luego las series, esas cosas se hacen más evidentes y se explican de otra manera, ¿no? Hombre, lo que pasa es que como al identificarte tú con personajes pues son diferentes y tal, claro, permite que mucha gente se identifique, aunque esa diferencia no se explicite en términos sexuales o del tipo que sea, pero eso es lo que permite que tengan audiencias tan grandes, porque tú te identificas, digamos, en la situación en la que se encuentra, ¿no? Ese personaje, en cómo es aceptado o no, qué es lo que tiene que ceder o no ceder, cómo la familia acepta o no acepta. Entonces, claro, es lo que decías antes, la familia, claro, es muy permeable, permite poner personajes de todo tipo. Puedes traer a una tía loca que viene de no sé dónde y que acaba siendo siempre entrañable, por ejemplo, ¿no? O el excéntrico, ¿qué tal? Y estos
personajes son fundamentales para que todo el mundo se sienta integrado y aspire, pues a tener una familia como esa, aunque haya personajes excéntricos o que no encajan, ¿no? En el modelo, o que nunca se casan, o que no tienen hijos porque quieren, o que se dedican a viajar y a disfrutar, pero siempre está esa idea, ¿no? Entonces ahí el papel ese del personaje diferente yo creo que es esencial. En todas las series está prácticamente desde el origen, porque requiere, pues, que muchos espectadores se van a identificar más allá de género y de otras cosas, ¿no? Bueno, y ti como creador también te va a permitir Hombre, claro, introducir tramas que esa familia modélica e idílica no te va a permitir. Porque esa es otra, o sea, que seguramente muchos creadores querían introducir tramas que ni los tiempos ni las cadenas le dejaron. Es que antes has puesto el ejemplo, perdona que vuelvo hacia atrás, de I Love Lucy, que se quedó embarazada. Eso fue un escándalo en Estados Unidos. De hecho, no existe, o sea, nadie sabe cómo se quedó embarazada, porque no existía la habitación, el dormitorio no existía en aquella serie. De repente Lucy apareció un día embarazada y prácticamente enseguida tuvo su hijo. Divina concepción. Pero es que hay que entender que a veces eso no nos ponemos en situación. No, claro. Y sobre todo visto desde la España del momento, que los códigos de censura eran enormes en Hollywood. Claro. Y por ejemplo, las mujeres embarazadas no podían aparecer en las películas. Es que ella no apareció. El código Hays no permitía que apareciera una mujer embarazada. Podía decirse, pero tú no lo notabas de ninguna de las maneras, ¿no? No sé qué mente sucia tenían ahí los censores, ¿no? Como para eso, pero es real. O la presencia de dormitorios, de camas, de matrimonio, todo eso estaba absolutamente regulado por el código de censura. Y eso obviamente pasa todavía más en la televisión, que esa está en casa. Y al fin y al cabo, el cine tú vas a la sala a verlo y ya requiere una voluntad de ir a verla, pero en las series obviamente la censura era enorme. Claro, yo creo que desde aquí igual eso no se percibe porque piensas ese paraíso de libertad, ¿no?, que era en el imaginario de Estados Unidos desde una dictadura como la nuestra, pero la censura era inmensa. Entonces claro, ese tipo de cosas hay que contarlas de manera, hay que estrujarse mucho la mente, ¿no?, para poder contarlas y que se entienda y plantearse con qué situaciones. Hay un documental en Prime Video sobre I Love Lucy donde cuentan todo esto. Sí. Me llama mucho la atención, pues, esos primeros hitos, ¿no? La primera vez que se representa algo en pantalla, claro, ¿no? Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, he dicho así como las series más importantes porque son las más vistas. Eso luego de fondo hay otras que a veces son las que tienen este primer hito precisamente porque tienen menos atención, ¿no? Por ejemplo, en los 70, otra que era One Day at a Time. Esa primera, yo creo, familia monoparental de madre divorciada, que ahí tenemos otro hito, ¿no? El primer, porque hasta entonces cuando vemos esto siempre son viudos. Sí, viudos. Sí. Son viudos, ¿no? Y ahí, bueno, pues empieza a entrar el divorcio, que era, pues en aquellos años, en los 70, era, vamos, una realidad cada vez más creciente, de hecho, en los hogares, ¿no? Y bueno, pasamos a los 80, porque en los 80 ya sí que tenemos territorio conocido de sobra. Estas series, muchos las hemos visto, o al menos parte. Series como Family Ties, os acordáis, la de Michael J. Fox, ¿no? Bueno, Enredos de familia. Enredos de familia se llamaba en España. Tampoco aportaba nada realmente sobre el modelo familiar. Bueno, pero ahí estaba ya, quiero decir, ya introducían una novedad, y es que los hijos eran los responsables y los padres eran el conservador y los la gracia era sobre todo eso, que los padres eran los hippies y un poco la representación de que él era el republicano conservador, ¿no? Que les iba a dar la réplica. Pero bueno, luego la serie más exitosa de los años 80 es, sin lugar a dudas, para muchos expertos revitalizó las sitcoms, que es el The Cosby Show, el show de Cosby, la más vista con muchísima diferencia. ¿Quién nos iba a decir? Ay, Dios mío. Sí, que ha quedado. No se puede revisitar porque yo estaría mirando todo el tiempo la mano de Bill Cosby, ¿dónde va? O sea, tremendo cerdo, increíble. Pero increíble. Muy terrible. Pero es que es fortísimo. Es que nos hemos educado con Bill Cosby. Pero total. Yo le tenía un cariño. O sea, claro, es que eso es a mí no me tocó de quitárselo de la tanto, cabeza. Cuando has dicho lo de Michael Landon, es que he pensado, fíjate que creo que Michael Landon, el pobre, no ha murió de cáncer y era un que haya hecho hombre. nada, pero claro, como representaba algo que igual ahora mismo te da un poco grima, he hecho ese comentario. Pero claro, ahora que viene Bill Cosby, bueno, hombre, es claro, que nosotros comíamos todos los días con Bill Cosby. Fue fundamental, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también. Era un icono, era súper divertido, era un modelo de padre ideal. Que todos quisiéramos tener. Y además luego, si queréis, dedicamos un pequeño espacio al tema de la diversidad. Bastante bien hemos salido, porque imagínate. Luego sí que
queréis, hablamos un poco de las series que introdujeron la diversidad racial, pero es que además es que fue importantísimo en eso. Es verdad Total. que el modelo de familia era clásico, era muy clásico conservador, pero bueno, a nivel de representación es que encima era importante por eso la serie. O sea, que tenía incluso más valor del hecho de que te entretuviese. Claro, la monstruosidad por eso luego es peor, ¿no? Se vuelve una cosa... Duele más ahí, hombre, claro. Y luego, pues había otras de las series que seguro que recordaréis, también introducían elementos, por ejemplo, los problemas crecen. Bueno, por favor, detengámonos ahí. Aquí estamos de nuevo en el salón, donde vamos a ver a la señora Siever y a la hija de los Siever en el momento de ser ellas mismas. Ven, tengo que ser sincera contigo. He estado grabando desde las 8 de esta mañana y no ha ocurrido nada. ¿Qué pretendes decir? 2 palabras. Aburrido. ¿Estás llamando aburrida a mi familia? Bueno... Si mi familia saliera cada semana por la tele, la verían millones de personas. Sí, ven, seguro. Ahí salió Leonardo DiCaprio por primera vez. Kirk Cameron, que luego se ha vuelto un fundamentalista religioso y era el rebelde de la casa. Sí. Yo quiero deciros aquí que yo tenía crush con Kirk Cameron, pero también un crush ahí extraño, como en plan, cuando sea mayor, este señor, porque el padre... Por favor, el padre era maravilloso. El padre encima era el que había decidido hacerse amo de casa prácticamente. Es el tema. Eso es lo que introduce. Para que su mujer pueda volver al trabajo de periodista. Y además la mujer vuelve con el apellido de soltera, que es algo que digamos que siempre a él le da como vergüencita, pero al mismo tiempo dice, bueno, es que tiene derecho, ¿no? O sea, es brutal esa serie. Yo la amaba. Sí. Es verdad que luego era una familia relativamente acomodada. Claro. Y luego además con ciertos valores conservadores y tal, pero claro, esto que introducía que dices tú es que era muy importante, era de las primeras que veíamos en la que el padre se quedaba en la casa, ¿no? Y la mujer se iba era la que trabajaba, la que proporcionaba el dinero, ¿no? Eso era ya muy interesante en esa época. Y luego que mete el tema de la anorexia, o sea, brutal. Muchos temas, sí. Claro. Sí, lo mete más que nada porque su actriz, porque la actriz tenía lo anorexia. Sufrió, claro. porque claro, fue un poco heavy lo que pasó con aquella actriz, Tracy Gold. Que la escogieron porque supuestamente era feíta. Sí. No cumplía por lo menos los cánones normativos de belleza, y entonces tenía muchas tramas asociadas precisamente a eso, a ser feíta. Y eso al final seguramente entonces, claro, le afectó brutalmente. Claro, sobre todo porque si tú, a la par que los problemas crecen, surgieron un montón de series similares más o menos, donde había seguramente niñas que eran más guapas que ellas, o que cumplía, o que ella, o que por lo menos cumplía, porque es que si luego la ves, es que la pobre chica, es que encima no era feíta. O sea, decir, es que también la transformaban un poco con las gafas y historias. Era la así. empollona. Claro. Pero claro, todas las tramas asociadas eran tramas en torno a la discriminación y todas asociadas a su físico. Totalmente. Y acabó la pobre. Claro, que cómo va a acabar. Hecha polvo. Te diré. Otro modelo de familia que seguro que recordaréis también era Padres Forzosos, modelo de familia triparental, ¿no? Él era viudo en este caso, si no recuerdo mal. Y bueno, al final, en cuanto a crianza, pues era una crianza compartida, ¿no? De tribu, todos ¿no? hacían todos hacían un poco de educadores, ¿no? De las niñas. Sí, pero bueno, siempre con ese puntito de como somos hombres, somos un poco torpes. Sí, bueno, eso por y supuesto, bueno, qué graciosos y qué maravillosos somos, porque los hombres siempre somos así, ¿no? Y más que nada las hijas, cuando empiezan a ser adolescentes, empiezan a ser las más responsables. Y bueno, y también no perdamos de vista a John Stamos, ese discurso asqueroso que hizo sobre las hermanas Olsen. No sé si eso lo sabéis, pero bueno, el tema de las hermanas Olsen, que sabéis que era la protagonista más jovencita, eran las dos, ¿no? Como claro, siempre. Sí. Y entonces cuando las hermanas Olsen se hacen mayores, al parecer, bueno, allí en Estados Unidos sobre todo, son digamos como, una cosa tremenda, son ¿no? lo más. Un fenómeno sexual, ¿no? Digamos, sexualizadas completamente. Y entonces John Stamos hizo un discurso en una gala
en la que hablaba de, recordad por favor, las hermanas Olsen pequeñas niñas, de 4 o 5 años, Sí. y decía que, bueno, hizo como una especie de gracia en la que él pues se aguantaba, porque claro, se tenía que aguantar porque claro, lo buenas que estaban las hermanas Olsen, algo así fue a decir, o sea, algo tremebundo. Perdona este apunte. No, si no está bien, porque eso completa mucho. No, la pero visión. es que es muy curioso porque, claro, quiero decir, ahí la gracia de la serie venía efectivamente en la crianza entre hombres. Y cómo ellos respondían a un modelo machirulo completamente. Total. Porque cuando podía haber algún tipo de asomo de que eso pudiese, que entre ellos, o sea, a la vista de alguien pudiese parecer Que son gays, ¿no? que son gays, efectivamente, bueno, ya se encargaba el guión de ridiculizar esa posibilidad. Y de demostrar la hombría de esos personajes pese, porque era un pese, a tener que criar a toda esa panda de niñas. Sí. Pero yo creo que tampoco podemos pedirles más a las series No, de lo que... no, a ver, no. yo creo que este repaso claro que estamos que no, haciendo claro que permite no. ver que... cambian los A ver, modelos. Estamos que en van- 2024 y sobre Claro. todo tenemos mucha información después. Claro, que nos han dado. podemos Sí, completarlo sí. todo, pero Eso a todas es, las sí, series sí. les va a faltar algo siempre. Entonces yo creo que, no sé, culturalmente estas cosas avanzan por acumulación. Entonces, pues hay series que van abriendo determinados caminos, unas abren unos, otras abren otros, y al final eso permite que pues hoy en día podamos tener series donde todo eso se puede plantear de otro modo. Yo creo que hay Sí, estoy súper que de acuerdo. valorar esas cosas, lo que suponía en cada momento, el que se plantearan determinados temas y demás. Y yo creo que a la hora de analizar eso, por nuestra parte toca como sumarlo, añadiendo todo esto que hay que añadir, porque eso estaba y porque obviamente también tenía que ver con la realidad, con cómo se entendía la familia en la realidad y cuál era la buena familia y la mala familia y cómo ha de comportarse una mujer y un hombre y un hijo y una hija. Obviamente eso, las series también están reflejando eso, pero yo creo que se avanza acumulando. Pero que ¿no? esto que estamos Culturalmente. contando aparte viene mucho con los tiempos. O sea, Claro. quiero decir, en la década de los 90, si eras dos hombres que vivías en un piso, compartiendo piso, no era nada fácil, seguramente, exteriorizar lo que estaba pasando. Entonces lo que ocurría en Padres Forzosos era un reflejo prácticamente de la realidad. La niña con gafas era insultada y vilipendiada, o sea, quiero Seguro. decir que todo lo que En la realidad dices, claro, sí, seguro. efectivamente, o sea, que lo que Eso estamos es. diciendo, que ahora lo decimos así con cierto asombro, no era tan asombroso en No, la no, época, por eran los supuesto. tiempos que No, corrían. yo me lo tragaba todo la mar de feliz, quiero decir. Claro. Yo, Padres Forzosos me la he tragado Bueno, a claro. muerte. Pero tú te tragas eso y en el fondo pues normalizas que tres hombres Claro. pueden estar viviendo y criando a Eso las es, niñas. eso es, Es decir, eso que es, hay que claro. valorar Sí, sí, el rollo el tribu. efecto Ahí hay que un eso mensaje tiene. que es verdad que El va rollo calando. tribu está ahí y no está en prácticamente ninguna otra serie, quiero decir. Sí, hay que tener en cuenta eso, que estamos hablando de cómo el modelo va cambiando, o al menos me van introduciendo elementos, pero por supuesto todas estas series nos van a parecer conservadoras. Yo que he visto algún trozo de alguna, pues, Afortunadamente te llevas las nos van a manos parecer claro. conservadoras. Te lleva las manos a la cabeza A todo ver, el tiempo. lo terrible pero, no claro. es Padres Forzosos. Claro. Lo terrible es que 50 años después hagan Madres Ese es el- Forzosas. ese es el que, tema. que seguramente nadie. No, la verdad es que no la he visto. Ah, bueno. Pues era tremenda, porque ya hay que reconocer que todas las hijas de Padres Forzosos eran insoportables. Sí. Eran insoportables, pues imagínate cuando crecieron y replican ese modelo, intentan hacer ese humor que se hacía en los años 90. Esta serie se hizo en Netflix, ¿hace cuánto? ¿7, 8 años? Sí, Sí. y No. tuvo bastantes temporadas. 3 además. temporadas, creo, y era ¿Tres? insoportable. Tremendo que tuviera Era 3. insoportable. Sí, claro, no tiene ningún sentido. Los tiempos ya no acompañaban a Claro. esa serie. Sí, sí, el efecto nostalgia, ¿no? Como... Muy bien, pues nada, esas son series de las más reconocidas de aquellos años que van añadiendo alguna complejidad, ¿no? Alguna otra. Me ha sorprendido que Aquellos maravillosos años, que es una serie que también en qué España maravilla. fue muy importante, es posterior a Padres Forzosos. Yo creía Guau. que sí, es del 88, mientras que Padres Forzosos es del 87. Pero bueno, es otra serie que también tampoco proponía nada nuevo en cuanto al modelo de familia, si acaso el elemento político podía añadir, ¿no? Porque creo que hablaba de Vietnam, hablaba de... Bueno, yo... Sí, es que estaba situada bastante antes y por eso Sí. nos da la sensación de que es más antigua. Sí, Sí. yo... Yo- como más nostálgica. Sí, pero me parece que era bastante conservadora en Sí. prácticamente todo, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa que, bueno, que sí que presentaba una familia y es verdad que el chaval, que es este que luego hizo tantas pelis de adolescente y nunca más se supo, menos en un capítulo de Sexo en Nueva York, sí, hizo un cameo, pero
fin, obviémoslo. No creo que no aportó mucho. Es verdad que lo veíamos muchísima gente, pero yo no recuerdo nada que me pareciera que cuestionaba algo o que avanzaba en algo, la verdad. No, sí que es verdad que fue una familia de estas que se instaló en las televisiones, y yo recuerdo en España se vio bastante esta serie. Y bueno, llegamos a los 90, que ya son muy interesantes. Yo creo que los 90 realmente hay como una introducción muy interesante de la que luego le podemos dedicar un apartado en especial, que es la familia disfuncional, que entra, yo creo, a operar dentro de los 90. Ejemplos, los Simpson, matrimonio con hijos, este tipo de familias. Pero en general, estudiándolo un poco, me he dado cuenta que son unos años en el que la mayoría de comedias son conservadoras, en el sentido de que como que casi esta se vuelve un poco hacia atrás, ¿no? Sí. Son comedias, por ejemplo, os digo, Un Chapuzas en casa, Todo el mundo quiere a Raymond, Yo y el mundo, Blossom. O sea, son comedias, algunas pues divertidas, interesantes, pero son comedias que no aportaban nada nuevo y que en realidad eran, pues eso, bastante, casi un poco menos interesantes que otras anteriores que había. Pero son distintas. Yo recuerdo Blossom, por ejemplo, o sea, que habláis de mujeres o de adolescentes que no entran. Blossom tenía un gran valor en eso, porque era el personaje de Mayim Bialik, que era... Ella no obedecía al modelo que habíamos visto de adolescente en las series ni en las películas, y yo creo que fue un personaje muy importante para hacer avanzar estos personajes adolescentes y darles... era la fea triunfadora, y ese personaje no había existido hasta entonces. Yo creo que por ejemplo ahí, el valor está un poco en eso. Entonces ahí sí que está la familia, y es la familia, pero yo creo que justamente está en plantear pues una protagonista muy diferente. El padre era viudo, por cierto, porque lo de padres viudos es algo a estudiar, porque desde los hermanos Grimm todos los hombres viudos que ha habido en la historia ya son... Y además contrasta con la realidad, que la realidad no suele ser que los hombres mueren antes y hay viudas, pero en fin. Efectivamente. Pero sí que Blossom para mí fue brutal, porque yo, que era una niña absolutamente fuera de los cánones y que sufría bullying en el instituto, en el colegio, mejor dicho, el instituto me salvó un poco, para mí Blossom era la maravilla. O sea, de hecho yo hacía la coreografía del principio, era muy importante para mí, para la educación sentimental de las nacidas en el 80. Lo hacíamos todas, con la coreografía, y era una mujer a imitar, porque era como ella. No es la guapa, pero sin embargo ella tiene parejas, ha conseguido, ¿sabes? Y tiene confianza en sí misma. Exacto, súper inteligente. O sea, quiere decir, le pasaba lo que le podía pasar al resto de la gente gracias a su autoestima. Tenía una autoestima bastante importante. Sí, que es verdad, un personaje interesante, pero casi estaba hablando más un poco del modelo de familia, de algún avance que se pudiera producir ahí. Es verdad que están todas esas series que luego, si queréis, le dedicamos más tiempo, porque yo creo que son interesantes las que he dicho. Roseanne, por ejemplo. Roseanne es otro modelo, eso es muy importante. Pero ahí, si queréis, le dejamos a este modelo un poco de familia disfuncional que aparece en esos años. A ver, yo creo que las familias disfuncionales habían aparecido sobre todo en El Culebrón. Estoy pensando en Falcon Crest y todo esto. Estamos manteniendo las finales de los 70, Claro, es que estamos manteniéndonos un poco en el territorio de la sitcom o de la comedia tal. Pero que esas ya habían aparecido en las series. Todas las series de ricos eran así, eran disfuncionales completamente. Dallas, lo acabas de nombrar, todas estas, todas ellas lo son, ¿no? Pero parecía más ciencia ficción. Yo creo que la gente lo veía, porque se mueve en el territorio de los ricos y digamos que se plantea nadie como... se sentía representado. Efectivamente, la cosa es cuando... ¿Quién era JR? O sea, efectivamente. Luego la cosa es cuando ya eso pasa al territorio pues, de la comedia o al territorio de la comedia costumbrista, y entonces ya es otra cosa, pero que esos modelos disfuncionales están desde el principio. Bueno, y en la parodia, en Enredo, que es una parodia de la familia de ese tipo de culebrones, y hay incluso un personaje gay, pero claro, hecho desde la parodia pura y dura y desde la mucha risa. Esa serie es muy divertida. Bueno, Bob Pop siempre cuenta el ejemplo del primer personaje gay protagonista, que creo que era en Dinastía, que era un hijo de Blake Carrington, Steven. Él era un niño y estaba viendo esa serie, y a Steven no le podían ocurrir más desgracias por ser homosexual. Y es pensaba, que es así. o sea, ¿qué no me pasará a mí si a este que es rico, guapo y lo tiene todo a favor, la vida le va tan mal directamente? Porque a aquel no le podían ocurrir más desgracias, hasta que lo transformaron
y se hizo heterosexual de repente. Y entonces la vida empezó a ir, La vida le fue bien. mejor, ¿no? Sí. Madre Bueno, mía. bien entre comillas, porque en esos culebrones Claro. a nadie le iba bien, pero bueno, ahí se podía estar Sí. resucitar. Luego es que yo creo que directamente. muchos clichés familiares se rompen en series que no son como a priori familiares. Estaba pensando en Murphy Brown, Ah, por cuando favor, ella qué decide ser madre soltera, que eso costó hasta el vicepresidente, que se me olvida cuál era, Al Gore era en aquel momento, no me acuerdo quién era. ¿Sí? No, creo que es No, otro. eso es posterior, Es ¿no? posterior. Públicamente salió diciendo que de ninguna manera podía tener el hijo, ser madre soltera. Un personaje de ficción, fue tremendo. Y por ejemplo, eso tuvo una influencia enorme, ¿no? Era una periodista, una mujer súper profesional. Candice Bergen Candice ahí a Bergen, tope. extraordinaria, que decide tener un hijo soltera. Y eso fue un escándalo nacional. Un escándalo sobre todo por la que llegó a intervenir, ya digo, el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, no son series familiares, pero lo que hacen es que van rompiendo con estereotipos que, claro, luego ya otras series pueden ir incorporando, ¿no? Claro. Claro, sí, nos estamos centrando en familias un poco que series familiares, por así decirlo, ¿no? Que son como el protagonista Sí. de la serie, pero claro, efectivamente, como dije al principio, en casi todas las series hay alguna familia, ¿no? Y siempre se dan esos pequeños avances o puntos de interés que luego podemos destacar todas las que queráis. Algunas otras series de esta época, Cosas de casa, por ejemplo, que ponía en... Que habla un poco de esto que decía yo del conservadurismo, ¿no? En el modelo que planteaba pues era el convencional. Lo único que a lo mejor sí que ponía encima de la mesa lo que llamaban la familia extendida, que era esa familia que vivía en casa, en la que vivía pues La abuela, la tía. La tía desaparece, la tía con también su os hijo, digo. sí, la tía con su hijo también, la abuela, o sea, que se unió en una familia monstruosa. Y muchas series de afroamericanos de aquella época pues eran ese tipo de familias, la verdad, eran muchas familias larguísimas, ¿no? El propio príncipe de Bel-Air pues es el sobrino el que viene a vivir con ellos, ¿no? Eran familias que acogían mucha... Luego estaba Step by Step, que es una serie que volvía a jugar con esta idea de las familias ensambladas, como la tribu de los Raiders, pero evolucionada, porque aquí sí que el padre era divorciado, y la madre sí que era viuda, pero el padre divorciado, ¿no? Hombre, claro, ella viuda. Ella viuda, por supuesto. O Cinco Familia, por ejemplo, que era la serie esta de Jack de Lost, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Matthew Fox. De Matthew Fox. Que eran 5 hermanos, ¿no? Que se quedaban huérfanos y, bueno, que los roles, digamos, se distribuían entre, pues, el hermano mayor, que era Matthew Fox, tenía que hacer como de padre, etcétera, ¿no? Neve Campbell. Y Neve Exacto. Campbell, Sí, ¿no? maravillosa. Súper Súper famosa guapo, con sí, sí. Scream y demás, sí, sí. Y bueno, pues eso Y en House of Cards, perdón. Y en House of Cards. Liv Es Campbell. verdad. Y eso, en la década de los 90, pues llegan todas estas series, que esto sí que yo creo que es el mayor punto de interés, estas series que explotan la crítica, muchas veces la burla, la familia disfuncional, la sátira, series absolutamente destroyer como Matrimonio con hijos, que ya directamente le criticaba el modelo de familia, ¿no? El padre era un perdedor. Y un vago de siete suelas. Era un lamentable, era Era un tremendo, ser era un ser despreciable. total. La madre también, que muchas veces ha sido criticada, en realidad era también una vaga, ¿no? No quería hacer nada. ¿no? Todos eran súper Es que eran vagos, todos así, sí. Claro. Pues era muy interesante, por supuesto, Los Simpson, que tiene su capítulo propio aquí, de cómo le daba la vuelta y destruía todos los ideales de la idea esta americana de familia y de todo prácticamente. Y Roseanne, que era un personaje, que era yo creo que es una serie fundamental por el hecho de que luego, si queréis, hablamos en concreto el rol de la figura de la mujer o de la madre dentro de la familia, pero aquí yo creo que es la primera vez que la madre es la protagonista absoluta. De hecho, el nombre de la serie es el de ella, ¿no? Y es la matriarca absoluta, ¿no? Y el personaje fundamental de la serie. Luego Entonces, cuentas cómo acabó Y Roseanne una familia también. de clase obrera. No, está aquí para luego contar. Porque no has Poner al día a Roseanne. Sí, pues no has contado del niño de aquellos maravillosos años que todo el mundo decía que era Marilyn Manson. No has Sí, contado bueno, cómo acabó Marilyn Estaba Manson pensando tampoco. mientras lo pero- estabais diciendo. pero Yo, bueno, esta fricada luego, la si había quieres, callado. luego... Pero Roseanne yo creo que tiene mucha importancia eso, y sobre todo que es una familia de clase obrera, eso es fundamental, y mostrando todos los muchísimos problemas que de llegar a fin de sí, mes, sí. de todo tipo de cosas, que eso no era tan habitual, porque realmente la Bueno, media eran familias de clase recogía- media que podía tener algún problema económico, pero no era vital, o sea, no dejaban de comer. Recogía, dándole la vuelta a esto de los roles, a lo de la serie que os he dicho antes, la de Todo en Familia, que era eso, era una familia muy humilde, y fue lo que aportó en su momento, y esta como que recogía aquello, ¿no? Pero bueno, era más importante que eso, además.
por el personaje de Roseanne. No, sobre todo. completamente. Además, una mujer que tampoco respondía a los cánones de belleza, ni a los estereotipos, ni muchísimo menos. O sea, una serie fundamental. Yo quiero destacar de esa época una serie que a mí me encantó, no es tan importante como estas otras, pero que es Dinosaurios. Bueno, es que esa es una serie que era igual de Destroyer que las otras. Impresionante. Era impresionante. Cómo le daba la vuelta, o sea, hacía esto de la familia. Yo recuerdo un capítulo que me impactó muchísimo de niño, que era un capítulo en el que él tenía este cliché, ¿no? De que con ellos vivía la madre de ella, ¿no? Entonces estaba este conflicto permanente con la suegra. De la suegra, el cliché de la suegra. Cliché de la suegra, ¿no? Pero hay un capítulo en el que pues resulta que de estos dinosaurios que tienen forma humana, son dinosaurios de forma humana, cuando llegan a determinada edad los tienen que matar porque ya no son útiles, les tiran por un barranco. Y entonces es todo el capítulo el conflicto de que él, que la odia, la tiene que tirar por un barranco, ¿no? Y es la primera vez que me di cuenta de hasta qué punto analizaba los roles dentro de la familia y hasta qué punto, digo yo, y yo de pequeño decía, pero qué cruel, ¿no? Que ya no seas útil cuando de repente eres mayor. O sea, hostia, ese capítulo yo no lo recuerdo, pero me parece tremendísimo. Era tremendo. Qué barbaridad. Y hacía capítulos de este tipo, como analizando pues muchas cuestiones socioculturales que eran fundamentales, ¿no? Al nivel de los Simpson o todas estas. Pero yo creo que de alguna manera estas series Destroyers, ¿no? Que se dedican a subvertir todos los valores familiares y tal, acaban como una especie de defensa de la familia. Bueno, en el fondo nunca se destruye. En los Simpson al final todo queda ahí, ¿no? Que decir, hay una parte que... Pero incluso Matrimonio con hijos, recuerdo viendo la que era, coño, pues separaros, no sé qué decir. Claro, la lógica de la serie está... No pueden hacerlo, porque la lógica de la serie, la premisa es esa, y no los puedes separar. Pero claro, no tiene... Ya llega un momento en la cual dice, bueno, la familia lo aguanta todo. Es decir, en el fondo tú viendo todas esas series, la idea es que la familia lo aguanta todo. Aguanta a un idiota como Homer Simpson, o al de padre de familia, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí acaba como dándole la vuelta. Hay una subversión profunda en origen, que yo creo que es cierta, no solo de los valores familiares, de todos los valores que sostienen en Estados Unidos, sin duda, pero de algún modo acaban como... Ni en la peor situación puedes salir de la familia. Claro, exacto. Eso siempre está permanecido. Pero lo no que solo que la peor situación, principio. sino que todo lo va a aceptar. Claro, que la familia todo cabe. Entonces tú siempre vas a tener tu familia. Y que solo vas a encontrar solución en la familia. Sí. Pese a que tu familia sea un desastre o pese a que tu relación con la familia sea un desastre. Eso se ha mantenido durante muchísimo tiempo en las series. De hecho, a día de hoy... De hecho, yo creo que sigue siendo así. Sí. O sea, ninguna de las series de las que hablaremos después, creo yo, a priori, a ver si ahora luego me doy cuenta que no, pero a priori ninguna cuestión a que debas de salir de la familia para estar No, mejor. lo digo en serio, ¿no? Que no en plan también todo de la familia como hay algunas. Sí. Juego de Tronos directamente te sacan de la familia. Sí. No, te puedes ir y elegir tu propia... O sea, hay algunas que ya te lo plantean como opción, que por lo menos ya me parece válido. Sí, no, pero entonces no. Succession no, por ejemplo. Hay por interés. Pero ahí tiene que ver con el dinero y el poder. Bueno, sí que existen ejemplos de series de rupturas de familias, o sea, de cómo se destruyen, y alguna podemos encontrar, pero sobre todo yo, aquí incidiendo en lo que dijiste tú antes, Aurea, sobre todo también el rol de las mujeres en estas series, que es verdad que son series, como decimos, que irreverentes y que le dan la vuelta, ¿no?, al esquema inicial, pero siguen funcionando ese cliché. Hombre, Mark Simpson, claro, sigue en la cocina trabajando. Pero aquí es mucho más inteligente. Y la de que es la que padre de familia, lo mismo la familia, también. Sí, la de padre de familia, que mantienen unida a la familia, que son más inteligentes, pero de esos padres que se comportan como chiquillos siempre. Pero que siguen en ese rol permanente, ¿no? Eso también, que evoluciona a lo largo de serie a la hora de adquirir aprendizajes, pero siguen desempeñando ese rol. Eso también me parece o en Modern Family, ¿no? Modern Family, ya por supuesto, sí que esa... También pasa esto, no sé, es que es llamativo. A ver, yo creo que todo lo que hemos estudiado un poco, ¿no? El estudio, bueno, esto que hemos contado, ¿no? De la evolución, yo creo que va unida sobre todo a los grandes cambios que se producen en los roles de las mujeres. Entonces eso es lo que obliga en gran medida, ¿no?, a los cambios en la representación familiar. Es decir, que las mujeres que salen a trabajar fuera de casa, que acaban siendo las que sostienen, o a cómo se cansan de ser amas de casa, o cómo el trabajo de ama de casa acaba siendo terrible, ¿no?, o una cárcel. Entonces yo creo que eso está muy unido a todos los cambios sociales, reflejado de mil maneras, algunas muy conservadoras, otras menos, pero yo creo que obedece sobre todo a eso. Entonces claro, yo creo que los cambios se dan más ahí, y esa pervivencia del cliché,
de la mujer, ¿no?, que está en la casa, pues habla un poco de la resistencia, ¿no?, a todos esos cambios. Ahí el empoderamiento, aunque para mal, llega con las series precisamente culebronescas que hemos hablado. Ahí empiezan a ver en Dallas, Dinastía y Falcon Crest, mujeres poderosas, mujeres sexuales, porque tienen intereses sexuales, que no era habitual en las series, y mujeres que miran cara a cara a los hombres. Sí, pero esas mujeres son malvadas. Son malvadas. Decir, claro. Son malvadas, sí, sin ninguna duda. Por eso he dicho que quiere decir que hay un cambio, pero son Alexis Carrington o Colby, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba de las dos maneras. Sí, porque luego Depende se fue de casando. qué temporada. Claro, era una hija de puta. Lo que pasa es que era una hija de puta a la altura de los hombres que eran los villanos. Pero acaban siendo personajes admirados. Claro, eso es. El personaje de Falcon Crest de Angela Channing. Sí, pero yo creo que ahí tienen como el rol de ser la excepción, ¿no? Sí. Porque no hay muchas mujeres así. Quiero decir, cuando una mujer destaca, rollo Virginia Woolf, diríamos en la literatura, pues hasta el señor más reaccionario es capaz de decir que sí, Virginia Woolf es una de las grandes escritoras. No la habrá leído nunca, eso tenedlo claro. ¿Pero por qué? Porque sí que se ha, digamos, perpetuado ella como excepción, que por tanto perpetúa la norma. Eso quiero decir, si hay mujeres brillantes es porque ellas, en concreto esas mujeres, tienen una brillantez que no es la habitual para su género, ¿no? Entonces creo que ahí podrían estas mujeres poderosas, ¿no?, y al final admiradas, ser esa excepción que siempre hay, porque claro, evidentemente nunca puede dejar de haber una o dos mujeres que sí que estén consideradas socialmente y mayoritariamente como brillantes o como mujeres referencia, pero siempre tienen como ese rol de es que son la excepción. Sí. Sí, otras series de este tipo de los 90, Malcolm in the Middle, que a mí me gustaba muchísimo, Arrested Development, por ejemplo, Dos hombres y medio, que fueron series de Malcolm in the Middle, pero habría tanto que decir de Dos hombres y medio. Es maravillosa. Es estupenda. Final de los 90, casi 2000. Sí. De nuevo estamos hablando de esa familia disfuncional de padre totalmente loco, el es Bryan niño Cranston, que era listísimo, el que es un genio. Era un Niño prodigio, sí. y todas las decisiones Sí. en torno a la familia eran un desastre. Sí, está divertidísima y de nuevo eso, familia disfuncional que ya se estaba poniendo casi como cliché, o sea, Arrested Development también, por supuestísimo, Dos hombres y medio también, muy loco, ¿no? Bueno, es que... Sí. En fin. Charlie Sheen es tan turbio que mejor... Venga, Pero toda la serie, háblanos de Charlie toda la Sheen. serie, por Dios, es que menudo No había por catálogo dónde nos está pillarla. saliendo de Ya. grandes personajes. Sí. Y bueno, llegamos a los 2000 y ahí pues ahí ya entra de todo. A partir de los 2000, como evoluciona el propio medio y lo que se cuenta en las series, ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, ¿no? Esa revolución pues también afecta a las familias, y del 2000 hasta ahora podemos englobar. Ya encontramos modelos de absolutamente todos los tipos, ya se dice que cada persona tiene su serie con el modelo que también familiar, ¿no? Pero de cualquier tipo que quiere, y bueno, hay ejemplos muchísimos, ¿no? La amada por Aurea, las chicas Gilmore, ¿no? Por favor, Y por maravilla. Esther Con también, madre, y está de compañía. y por Esther también, madre soltera, No dudábamos. caso de madre soltera Sí. con su hija, ¿no? Una serie fantástica. Y que luego parece que ya va a repetir todo lo... O sea, ¿no? Sí, eso parece. Parece Ese que final ya- no me gustó, pero ya lo hablamos Ya, fuera, no, de, hombre, fuera claro. de aquí. Sí. No, por supuesto, ¿a quién le va a gustar ese final? Por No, favor. pero sí, pero sí plantea esa idea de mujeres. Además tienen muy poca diferencia de edad porque ella es una madre adolescente, Madre la tiene con joven. 15 años. Bueno, me siento súper representada Bueno, por las chicas Gilmore, por esa relación tan bonita que tienen ellas. Es que esto que dices es fundamental, Esther, porque precisamente al abrirse, cuando empiezan a mostrarse todo tipo de modelos, empezamos muchos a vernos representados cuando antes no habíamos Claro. estado Exacto. representados. O antes ¿no? tenías que hacerlo, pero Claro. a través de estos raritos que decíamos Claro. que no eran exactamente. sí. Ahora empieza a Sí. haber todo tipo de modelos de familia con, pues eso, muchos hijastros, hijastras, divorcios, solterías, lo que sea, ¿no? Sí, o Empieza a gente haber incluso todos sin los filiación modelos. sanguínea que Filiación. forma parte de la familia, ¿no? Ese Exacto. tipo de familias que se van creando con gente que va apareciendo por el camino, ¿no? Y cosas Y así. todos los modelos en el que es más importante en la familia pues el papel del rol de la madre, del padre, otro tipo de libertades, otra de las, ya que he mencionado una amantísima, otra a 2 metros bajo tierra, Hombre. la amada por todos, pero por Miguel especialmente, y Ruth Fisher
Sieber como modelo también de madre de familia diferente completamente y empoderada, que de repente... Bueno, diferente a cuando se queda viuda. Bueno, Claro, Porque claro. previa ahí es Claro, que ella es Fisher venga canónica. a todas las madres Sí, efectivamente. que habíamos visto en la Eso pantalla es. los 50 años antes, Eso ¿no? es. Directamente. Sí, Dice, llevo durante 50 años, o los que fuesen, ejerciendo esta madre modélica dedicada a mi marido y a mis hijos. Ya os vais a enterar. Ya lo- Y ahora os vais a entrar de lo que ha ocurrido antes, porque Sí. es decir, que yo también he tenido mis desavenencias con mi pareja, mis deseos sexuales, mis aspiraciones, y ahora lo voy a poner en práctica, ¿no? Que es, yo creo Es que que es un a mí me poco parece tan interesante cuando las mujeres se quedan viudas que no sé por qué no hay más series sobre mujeres viudas que empiezan una vida completamente diferente o una vida mucho más libre, de verdad. O sea, lo digo sin, vamos, No, eso es sin querer cierto. yo, En sin la vida querer yo real y es sin cierto. alegrarme yo de Eso es ningún fallecimiento de marido, pero realmente para la creatividad y para las tramas y para todo, o sea, es interesantísimo. Pero en la vida real yo tengo unos cuantos casos de eso. No, sí, Pero yo es que también, lo que todos pasa los es que no que quería quieras. yo decirlo Pero aquí en fíjate que antena. tampoco hace falta que se quede viuda. O sea, quiero decir, pero es que lo curioso Bueno. es que no se explore en las mujeres una vez han ejercido ese rol de madres y mujeres de... Es que ahí dejan de ser interesantes, Claro. te lo recuerdo. O sea, es como que ahí ya, quiero decir, si no servís para eso, todas vuestras inquietudes y necesidades ya no interesan al espectador, ¿no? Para representarlas en la Bueno, ves, ellos pantalla. sí cuentan eso, por ejemplo, Better Things, ¿no? Que Sí, ahora sí, cuenta- hombre, Better Things. Claro, que justamente dice, bueno, yo aparte de madre, en fin, soy muchas más cosas y toda la batalla está de ella, ¿no? En construir esa identidad Sí. que no dependa del hecho de ser madre, ¿no? Ahí, por ejemplo. Sí. Aquí os podría poner muchos ejemplos. Better Things, por supuesto. Mom, por ejemplo, otra Ostras, serie, qué buena otra esta. serie también Qué buena, muy Mom. interesante, de madre ex adicta, ¿no? También con... Madre e hija exadictas las dos. Bueno, la madre es un desastre. alcohólica, y eso, y como Ostras, una esta serie estupenda. maternidad muy poco habitual, ¿no? De ver en las series de televisión. Sí, esos personajes femeninos tratados así, es decir, que están en pleno proceso de reconstrucción. Parenthood también, muy centrada pues eso, en explicar 3 generaciones distintas de la familia y entonces pues las diferencias entre ellos, ya vas viendo todo tipo de modelos, pero si tenemos que hablar de una, probablemente sea Modern Family, Claro. ¿no? Que es la evolución de las sitcoms y sobre todo en cuanto a nuevos modelos de diversidad, sobre Ya el todo, y de título enseñarte ya habla diferentes de esa tipos, idea, ¿no? ¿no? Estamos hablando aquí de diferentes núcleos familiares, ¿no? Unidos, y eso de una pareja gay por un lado, el padre de familia con una mujer mucho más joven por otro, Y latina, con la diferencia cultural. latina, que también tiene su hijo, que anterior además, ¿no? Y luego, bueno, el modelo un poco más habitual, que sería el de la hija con... El de Phil con Dunphy. El de Phil con Dunphy. ¿no? Una serie que en ese sentido pues es muy interesante, por supuesto, a la hora de... Es que juega muy bien con los clichés, ¿no? Que el modelo de la familia de Phil Dunphy, ¿no? Que para Phil Dunphy, gran amor, o sea, es maravilloso, absoluto. Es un Phil personaje Dunphy, genial. Personaje absolutamente genial y entrañable, pero es verdad que ese es el modelo más o menos convencional. Ella es mucho más lista, él es un adolescente Sí. que no ha crecido y demás, ¿no? Que ahora tiene cosas maravillosas y tal. La otra, el personaje del hombre mayor y la mujer joven, que es un cliché absoluto, joven, guapísima, estupenda, y sin embargo yo creo que le da mucho la vuelta tras el personaje de Gloria, claro, de convertir un personaje mucho más completo que eso, y esto es importante, o sea, que juegan con los clichés y le da la vuelta. Yo creo que el gran valor de Modern Family probablemente está en eso, bueno, aparte de estar muy bien escrita, de ser muy divertida, que lo es, creo que está en eso, que coge algunos de los modelos tradicionales, no tanto de la familia, el de la pareja gay, que bueno, que también pues me se ha criticado mucho, ¿no? Que por ejemplo no aparecen besándose casi nunca, o Ya. no ves, no llega hasta donde llega, pero bueno, pretendes, yo creo que no hay que quitarle valor por eso. Creo que estaba muy bien convertirse en un producto mainstream con esto, pero sobre todo cómo le da la vuelta a esos clichés y cómo consigue, no sé, que encaje Y bien en agradezco esta idea. tanto que no haya gestación subrogada de por medio, Menos naturalizada. Oh, porque si no, yo no sé si la habría aguantado mucho. Sí. Pero yo es que ha sido una de mis series de zona de confort de estas. Sí, durante- tiene eso. Me la he visto y repetido 1000 veces en bucle, esto de momentos tontos y tiempos muertos en que quieres tener algo de fondo, ¿no? Y al final terminas viéndola y riéndote. Y yo le tengo muchísimo cariño, o sea, con todos sus límites, ¿no? Como decía muy bien Aurea, porque tiene muchos límites y tiene
muchos estereotipos al final reforzados, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Gloria, que aunque a mí es que la actriz me fascina y me encanta, ese momento que tienen que dice, yo en mi idioma soy muy inteligente, soy muy lista. que sí. es maravilloso ese momento. Y tú te haces una idea de lo lista que soy en mi idioma, que es genial, Exacto. porque no puede defenderse, es buenísimo eso. Y luego, bueno, como está sexualizada, pero es verdad que ella utiliza mucho su cosificación, digamos que ella es una cosificación, autocosificación Le que da ella mucha se hace, la vuelta a eso, sí, en le da- donde ella es que le da la gana también vestir así, quiero decir, hay ahí como, bueno, que no es tan, digamos, no es tan simple, ¿no? No es simple. No es una Nada interpretación simple. Nada simple. Y además ella es fantástica, quiero decir, y Mani, a mí ese personaje sé que es un repelente, pero yo le tengo un montón de cariño y esa relación de entre madre e hijo me parece graciosísima y bueno, y luego ellos, es que ellos, la pareja gay, o sea, yo me vería solo las escenas que tienen ellos, o sea, me encantan. Sí, son muy divertidos. La verdad es que es muy interesante y luego, ya para acabar esta parte del podcast, si queréis, podemos hablar un poco, porque me gustaría preguntaros sobre esta evolución que hemos ido viendo y estas últimas familias, que nos quedará por hablar de algunas otras que ya directamente son familias odiosas, ¿no? Familias en las que son hostiles y como que la evolución vamos viendo que va hacia ahí y ya, no sé si pensáis que en esta época ya de pérdida de ingenuidad ya casi que no quedan ese tipo de familias refugio. Creo que el único ejemplo que se me ocurre, como estoy hablando de series exitosas, no de pequeñas apariciones, es This Is Us, ¿no? Que quizá que sea de las últimas de serie considerada bonita, ¿no? Y con una serie que en la familia al final es el refugio, pero como que casi va a la contra, ¿no? Como que ahora las familias que aparecen en sitcoms y bueno, sitcoms que desaparecen, por otro lado, las sitcoms en sí, las sitcoms familiares, y aparecen en otro tipo de series más dramedias o sea, es que se me está ocurriendo pues la serie británica Última Success Girls, pues familias de Destroyer o familias de este estilo, ¿no? Como que mi sensación, por lo menos, no sé si pensáis lo mismo, es que han ido desapareciendo hasta ya casi estar en peligro de extinción este tipo de familias refugio. Pues está los Darrell, ¿no? O alguna cosa así, pero que es casi del mundo de la fantasía. Sí, exacto. Es que son retratos de Estaba época. pensando. Bridgerton. Bueno, los Bridgerton de ciencia ficción. Bueno, sí, la parte de ciencia, pero eso es Sí, pero de familias género son. fantástico. Familias totalmente. son. De género fantástico. Sí, la Edad Dorada tiene... Sí, pero no son... Sí, Downton Abbey, pero claro, son retratos de época. Sí, pero no, estaba pensando quizá lo único es el joven Sheldon, que ha acabado justamente Creo ahora. que también parece de época. Es como Sí, si también está ambientada, claro. Es difícil encontrar... Netflix estaba Día a Día, que era sobre una esa era mujer bonita. cubana que Sí, quería a sus esa era hijos bonita. con la ayuda de su madre y que tenía esa forma de sitcom, pero que no cumplía los sí, pero eso está cánones ahí. Pero hay pocas, establecidos. es verdad, porque Sí. todas las series juveniles, las familias en general son tremendas. Y el foco de todos los problemas de los adolescentes. Lo de élite, eso. Igual, vamos, claro, es que yo lo he visto de son todas refilón por mis hijastros. que aquí- Euforia, yo también tengo Euforia, eso es Euforia, que todas las toxicidad. familias son tremendas, por Dios. Sí, es que toxicidad pura, claro, es que Claro. es eso. Sí. Es un retrato ya como de no creer ya demasiado en el modelo Sí. bueno, de haberle dado la vuelta directamente. Pero ahí, y volviendo, perdón, a 2 metros bajo tierra, ella, lo que voy a volver todo el rato, por otra parte, ya que hablábamos antes de lo de huir de la familia, a 2 metros bajo tierra, uno de sus temas recurrentes es lo que la familia te puede traumatizar, lo que la familia te puede hacer para el resto de tu vida. Y que la única manera, en el caso de Brenda, era huir de esa familia porque no había por dónde cogerla. Pero en el otro caso, también en la de los Fisher, es todo el rato están interactuando la madre con los hijos de lo que los unos se han hecho a los otros, en el núcleo ese, supuestamente en el lugar seguro ese. Sí, pero estaba pensando que hemos citado al joven Sheldon, por ejemplo, en The Big Bang Theory, que las familias, bueno, luego hablaremos de eso, que es lo de la familia deseada, pero las familias son todas tremendas. Son horribles. Las madres, los Las madres padres, son ¿no? De horribles. todos ellos La son. madre de Leonard, Y son que los les tiene motivos de todos los traumatizado, traumas sí. que tienen ellos, Sí, ¿no? es que es Todo eso. muy de la risa y muy con Pero en eso, Friends pero también es se así. exploraban eso. Sí, es verdad. La sensación es que la visión ha ido hacia ahí, ¿no? Y Sí. ya Claro, no mira, queda- Mónica estaba completamente Sí, traumatizada sí. por sus Yo padres. iba a comentar Friends precisamente por Y eso. Chandler también. Hombre, y tanto. Bueno, Chandler. Es que la sensación como eso, como que
que ya no son creíbles, ¿no? Esas dos familias quedan, una familia lo disisas, pues que queda como ñoña, queda como poco creíble, sí, ¿no? No, yo creo que puedes hacerlo, pero si creas, pues es una familia monoparental o una madre sola, pero no un concepto de familia prototípica. Yo creo que probablemente la última familia confortable sean los Dunphy en ese sentido, de verdad. Yo creo totalmente. Que probablemente que siguen manteniendo la pasión, porque sí. Que quiero decir que ese tipo de cosas no quiero decir, no se representa. No, para nada, o sea, porque parece como que ya si estás en un matrimonio después de muchos años y con 3 hijos, o sea, ni de coña tienes deseo sexual con tu pareja, al menos, ¿no? Y hacen mucha risa con eso, hacen muchas cosas maravillosas, todas las celebraciones de los aniversarios que son descacharrantes. Y que los pobres quieren tener un momento romántico es inviable. Y bueno, le pasa también al pobre pater familias, le pasa siempre que se quiere ir de viaje solo con su mujer y nunca es posible. Todo, sí. Bueno, pues escuchamos un corte después de este prolongado primer bloque y vamos a hablar de algunos de los temas de las familias. Soy un padre guay, es lo que me define. Soy enrollado, navego por internet, escribo MMR, me muero de risa, ADM, ay Dios mío, QMD, ¿qué me dices? ¿Sabes? Me sé todos los bailes de High School Musical, así que... We're all in this together, yes we are stars, y no sé cómo sigue. Yo era un desastre de jovencita, ya está, ¿ves? Lo he dicho. Y no quiero que mis hijos cometan los mismos errores que yo, porque con que Hailey nunca se despierte en una playa de Florida medio desnuda, habré cumplido. Habremos cumplido. Eso. Habré cumplido. Bueno, pues continuamos hablando de las series familiares, de la familia en las series. Y bueno, habréis podido comprobar que casi todas o la inmensa mayoría de las series que hemos citado, muchas son sitcoms. En realidad ahí es donde se produce la unión exitosa, que ha sido una de las, de hecho, de las uniones más exitosas en la historia de la televisión, la sitcom en particular y las familiares también. Podemos hablar de otros tipos de sitcom también muy exitosas, que son las de los amigos, las de entornos de trabajo, pero la estrella, sin duda, para mí son las familiares. Entonces, sí que os quería preguntar, ¿por qué creéis que es tan exitoso este modelo? Que hay en esa unión de mostrar la familia en formato sitcom, humor, ya sabéis, pues todo el formato, risas enlatadas, en fin, todo eso que lleva la sitcom. Es que yo creo que la propia esencia de la sitcom casi que se presta, ¿no? Primero, pues como un espejo, ¿no? Desde el salón de tu casa ves el salón de otros, ¿no? Hay un efecto ahí como de espejo, ¿no? Que en el fondo tiene todas estas series. Y luego el propio formato que obliga a filmar en un decorado único, siempre desde el mismo punto de vista, porque tú lo ves todo como en un escenario, y sobre todo esa reproducción de lo doméstico es que es el entorno ideal. Es decir, tienes un aparato que está en tu casa, en tu salón, y que hace esto, como reproducir a su vez otro salón. A mí me parece que tiene todo el sentido del mundo que esté ahí. Eso, y segundo, porque la propia estructura de la sitcom es que da para eso, y porque la televisión casi en origen tiene como esa función que ya hemos dicho, ¿no? De ofrecer, de hacer hogar, de ¿no? hacer hogar, claro, y de esto es lo que queremos de ti, no sé, algo así, ¿no? Este es el mundo que ofrecemos a través de la tele, ¿no? Sobre todo al principio, luego esto se ha diversificado muchísimo, ¿no? Y luego, no sé, la publicidad tiene que vender productos, ¿no? Nos olvidamos de esto, pero hay un componente altamente publicitario que es indisociable de la televisión, y sobre todo yo creo que eso hoy en día se nota mucho, pero en los orígenes mucho más, y entonces en el medio vendía la lavadora que tenía la protagonista, ¿no? En la serie, o el detergente que van a usar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ahí yo creo que es como el escenario perfecto para hacer una sitcom, justamente pues el reproducir el salón. Y en el origen encima es que es mucho más barato rodar ahí en un escenario único, y algo que ocurre dentro de una casa, que no te tienes que ir a exteriores o rodar en escenarios más complejos, pues, que sea una comisaría o un instituto. Y luego el componente comedia, que todos los temas con comedia entran mejor. Claro. Tú ahí es lo que sucede con la política, por ejemplo. Porque sí que se hacen series políticas que tengan algunas, ya sé que hay dramáticas, se permiten algunos temas dentro de la comedia. Pues porque
los puedes camuflar mejor. Pues dentro de la familia lo mismo, ahí puedes introducir un montón de aspectos que en el elemento dramático pues a lo mejor generan más controversia que en el cómico. Y un reconocimiento, ¿no? Estás ahí, es decir, una identificación con, pues, eso, reírte de tus mismas miserias o problemas, o no. Y además que te permite que toda la familia pueda verla, o sea, que efectivamente, todos los esa es la otra. Familia, son target perfecto, efectivamente, ¿no? Ya sea el abuelo, ya sea la madre o la hermana. Yo antes, me ha faltado por decir, y me ha parecido interesante ahora colarlo, porque sí, que no hemos concebido que Borgen es una serie de familias, pero a mí me parece que la familia es uno de los elementos fundamentales y por lo que hace que funcione Borgen, quiero decir, porque es verdad que el hecho de una serie tan política, ¿no?, en donde se ven tantos resquicios de la vida en un parlamento y en un ejecutivo, ¿no?, podía ser somnolienta para una gran parte del público, pero al introducir el elemento familia, que siempre está, ¿no?, y que lo atraviesa todo, hace que se empatice con la protagonista de una forma mucho más fácil y eficaz que si fuera simplemente ella vista desde su componente político y ya está, ¿no? Que a lo mejor es lo que ha pasado más en la última temporada, que la última temporada yo creo que ya es para los más cafeteros, porque ya es eminentemente política y los demás sí que ya son un decorado, ¿no?, los hijos y el ex, ¿no?, que siempre está, pero sí que me parece chulísima, porque plantea una familia que se descompone, ¿no?, y que se rompe, porque ella es la mayor autoridad política de Dinamarca, ¿no? Y me parece eso interesantísimo porque nos plantea cómo cuando la mujer es la que se va y cuando la mujer es la que deja ese rol de ser la que cuida de la familia, la que la une y la que está 24 horas al servicio de las necesidades domésticas o cotidianas de toda la familia, cómo eso se rompe. O sea, y cuando ellos son políticos es que ni siquiera vemos la familia que tienen porque no nos interesa, ¿no? Claro. Porque un hombre no está indisolublemente unido a su familia, ¿no? Sin embargo, una mujer sí la lleva siempre a cuestas, ¿no? Simbólica y físicamente a veces. Entonces me parece brutal esto que cuenta Borgen, que es, bueno, es que se puede romper una familia y dar igual. Porque al final a Brigitte no le da igual, lo pasa muy mal y es muy triste para ella, pero ella sigue siendo la primera ministra y además no deja nunca su vocación por unir o por recuperar a Philippe. Que perdona, Philip, tío, pero es que no aguantaste nada, colega. O sea, un año aguantaste a tu mujer siendo la primera ministra y tú que tienes que dejar tus empresitas, pues tío, haberte quedado en la universidad, que no te pasaba nada. Pero en fin, yo es que estoy muy enfadada con Philip porque creo que eran una pareja majísima, o sea, hacían una pareja maravillosa. No entiendo por qué le hace eso y de hecho yo... Que me encanta tanto la serie a nivel político, porque yo sí, o sea, eso a mí me encanta, esas tramas, ¿no? Y además muchas las llego a comprender, otras a veces no, pero hay muchas que sí. Me encanta la serie por ese lado, pero sí que le echo en falta que hubieran recuperado la trama familiar para ver si era posible que volvieran. Ya, pero tú lo que querías era ¿vale? Ya está, la reconciliación. A mí lo que me gusta cuando pasa eso en algunas series es cómo esas figuras poderosas nos las ponen en un contexto doméstico y ahí, quiero decir, te sientes representado porque ves que la casa está desordenada, como la dejas tú cada mañana y vuelves y está la casa desordenada, tienes que plantearte qué hacemos de cena, ostras, no hemos comprado nada. Esas escenas cotidianas me gustaban mucho en Borgen y en The Crown. Que es una gran serie familiar. Sí, también, pero me refiero a cuando el primer ministro, sobre todo Tony Blair, que creo que es... el que más aparece en ese ámbito doméstico, también es como de repente... Margaret Thatcher. Sí, también. Haciendo la cena. Sí. Tienes razón, ostras, es verdad, haciendo la cena a todos los señores, los que decías antes, ahí en lugar de para impresionar al marido o sea, a los jefes del marido, para impresionar a sus propios trabajadores. Pero bueno, volví a casa y decía, he pasado todo el día ahí con la reina, no sé qué, cuánto, y ahora estoy aquí en esta pequeña cocina, que aparte era pequeña, y buscando qué vamos a hacer de cena. Ese ámbito doméstico es como que te pone los pies en la tierra y de repente tú puedes mirar de cara a cara a ese personaje que en otros ámbitos pues ni te imaginas lo que tiene que hacer, ¿no? Pues perdón, porque a lo mejor he metido esto y no... No, pero volvemos a la sitcom, no te preocupes. No, porque has hablado de Brigitte
Brigitte, que es una madre muy interesante de las series de televisión, y podemos hablar un poco de eso, de madres tan interesantes y cómo ha cambiado un poco eso, porque lo hemos hablado al principio, pero creo que merece un poco más de comentario, porque ese perfil como de madre que aparece desde luego como personaje secundario por detrás, con esos rasgos que hemos dicho, como a veces la más inteligente, a veces casi siempre pero suele aparecer o frustrada, pero suelen ser poco complejas, o sea, tiene como uno solo de estos aspectos, y entonces estas madres complejas, liberadas, protagonistas, aparecen hace muy poco tiempo realmente. Lo que me sorprende es eso, que haya llegado en la televisión tan tarde. Bueno, ya tenemos 20 Mujeres Desesperadas, que se estaría ahí, tiene 20 años. 20 sí, años, pero claro, 20 años. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, culturales, representación de diversidad de la que hablaremos luego, en los 70 ya empieza a haber. O sea, Sí, pero Mujeres Desesperadas a mí me parece que es un poco caricatura, ¿no? Y que al final realmente no te ves representado siempre, en ello, ¿no? A ver, yo creo que tiene un punto de farsa, pues ya el inicio ya lo es. Yo mantiene siempre cierto tono de farsa, pero eso no quita para que lo que plantea y sean, bueno, a veces de un calado dramático enorme, y sobre todo de repensar el papel de las mujeres en el ámbito familiar y doméstico convencional. Es la cara B de todas esas sitcom que hemos visto, ¿no? Efectivamente, hemos el lado oscuro del suburbio. Sí, es un rico poco sátira, realmente. Sí, es sátira, ¿no? Lo que pasa es que a veces, claro, alcanza niveles, ya comienza con el suicidio, una que no sabes por qué, y luego acabas de entender porque está harta de esta vida que le parece absurda, ¿no? Y claro, comienza con un suicidio, nada más empezar, lo que nos está de la diciendo mujer es que perfecta. Precisamente esas vidas detrás de la valla de las que hablaba David son al principio, son el horror. Son el Efectivamente, que ahí infierno. donde nos estaban contando que ese es el modo de vida idílico, pues que la gente también sufre. No, y que sobre todo para ellas no lo es. Es una cárcel. No es acostar en su identidad. Claro. No sufre la gente, sufren ellas. Pero yo creo que hay como una especie de subgénero de madre trabajadora. Sí. Que tiene mucho que ver, desde luego, con que los tiempos cambian, pero de repente las series como que ponen el foco en ellas, porque es indisociable lo de madre de familia y madre trabajadora. Es verdad que no pasa con los hombres, con lo cual se crean series donde se exploran eso. De hecho, hay una serie que se llama así, Madres Trabajadoras. Sí, que yo me la he tragado, se me había olvidado. Me la he tragado con patatas. Claro, pero es que ahí de repente aparece, hay como muchas tramas que hasta ahora no se habían tocado en las series y que dan para una serie. Pues eso, cómo compatibilizar tu vida laboral con tu vida familiar. Y ahí se ve que es imposible en Madres Trabajadoras, porque cuando son bebés es imposible. O sea, esa época va a ser terrible, la trates como la trates. A lo mejor con 24 doulas en tu casa seguramente es mejor. Claro. Si eres rica, mejor, sí. Luego está el madres que no se sienten satisfechas con la maternidad, que también es algo que no se había explorado en las series y que también se empieza a explorar en otras series y se dedica. Madres primerizas, al principio estoy pensando en Let Down, que se junta, son como grupos de madres que se juntan un poco para hablar de la crianza, los problemas con la lactancia. Es muy parecida a Madres Trabajadoras. Sí, yo creo que iría en esa liga. Y están todas hechas polvo, ¿no? Que es la realidad. Bueno, claro, nos ha jodido. Sí, claro. Y luego también las madres un poco desesperadas. Estoy pensando en la serie de Nicole Kidman, que he olvidado ahora de repente el nombre. Estamos en ello. Big Little Lies. Es brutal. Es que podría ser la otra, la Nine Strangers también. No, pero ahí no es tan familiar eso. No es muy familiar eso. Eso es otra cosa. Eso es drogadura, pero eso para otro día. Pero ahí sí, son un grupo de madres en relación a su crianza y a otros factores. Pero es muy importante el momento de crianza, porque hasta ahora lo que nos habían contado las series es que criar es fácil. Y no es fácil, no es fácil para nadie, pero efectivamente para las mujeres mucho menos fácil. Te sumo ahí en eso de la crianza difícil, claro, a las madres, que casi es un subgénero, las madres de thriller, que tienen madres solteras de thriller, tipo Mare of Easttown, que tiene... Claro, esos hay un montón. Y en The Killing también, no lo explora mucho, pero en The Killing también... Pero The Killing no es la madre del año, No es la madre del año, pero es una madre también... sobrepasada, claro. Sobrepasada y hay varios ejemplos de esto, de madres que suelen trabajar en thrillers con además trauma del pasado, que también es muy del género, ¿no? Que también son muy interesantes y es un fenómeno bastante reciente. Pero incluso sin trauma, sí, son nuevas. Yo creo que muchas series policíacas, incluso de las más así convencionales, se plantean muchas de estas tramas de la policía o la abogada o la fiscal
que es madre, y entonces saber cómo encaja eso. Y esto siempre se dedica a algo a eso porque es algo que no era... En La mujer policía no veías esto, no sé, en la serie aquella de Angie Dickinson. Es muy reciente. No, eso ni se planteaba, ¿no? Y sin embargo ahí sí. No, en la última de True Detective, por ejemplo. ¡Buah, qué maravilla, por favor! Claro. Otras, sí. Y luego el propio tema de la crianza, que también da para serie. Y mientras que preparábamos el podcast, yo nombré una serie australiana que a mí me encantó, que es The Slap, el sopapo. Y plantea... Eso, me encanta lo del sopapo, la traducción al español. Es que es buenísima la palabra. Y entonces va en torno a una serie de familias, bueno, que su nexo en común son que los hijos son amigos, y entonces pues esas cosas pasan, ¿no? Que te tienes que hacer amigo de los padres de los amigos de tu hijo, y cómo reaccionan cuando un padre le pega un sopapo al hijo, o sea, al amigo de uno de sus hijos, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante, la verdad, sobre todo si estás en esa situación, a cómo reaccionarías tú y los distintos modelos de crianza y cómo ves tú, sobre todo, la forma de criar, que estos son temas que no estaban tratados, porque hasta hace muy poco solo había una forma de criar, y desde luego era como que hubiese unas instrucciones, y luego cuando te das cuenta de que no. Hay varias series españolas sobre esto. Bueno, y mira que esto no es Suecia, mira lo que has hecho y Vida Perfecta, la segunda temporada. Plantea todo el rato esa idea de la... No, mira lo que has hecho, tú también es una serie en la que familiarmente me siento muy representado por esa cosa de estar perdido, ¿no? En la crianza. Esto no es Suecia, que supongo que tendría que interpelarme más, me interpela menos. Porque veo que ahí hay como cierta mirada desde arriba, ¿no? Y que no... Tiene un punto, sí. Que no termino de empatizar. Sí, ahí aparecen, es verdad, diferentes modelos de crianza que también aparecen más, claro, obviamente a partir de los 2000 en adelante. Claro. Es un tema también reciente. Y otro de los temas interesantes que ha sobrevolado es el tema de la diversidad, ¿no? Diversidad racial y cómo va apareciendo en las series de televisión, y también representación LGTBIQ. Y pues también interesante, ¿no? Como pues hablábamos de que en su momento, en los 80, el show de Bill Cosby es la sitcom estrella de la década, y ya hay una representación racial. Y bueno, es muy interesante eso, ver cómo van apareciendo, ¿no? Porque aparecen en los 70, es donde aparecen. En el 72, Sanford and Son es una serie muy famosa en Estados Unidos, de las primeras, que representa una familia afroamericana como protagonista. Y Good Times también, que es de Norman Lear, el mismo que había comentado entonces, que desafiaba un poco las leyes de lo convencional, y es la primera comedia también de familia afroamericana que vive en el centro urbano, no sé, que es una familia no acomodada, ¿no? Y que plantea una serie de problemáticas ya interesantes, ¿no? de aquella época, o los Jefferson, por ejemplo, y bueno, Bill Cosby, y luego llegarán las de los 90 que también conocemos, Cosas de casa, El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Y su evolución, digamos, en ese sentido hasta nuestros días, series como Blackish, ¿no? O Empire, ¿no? Pero ahí es curioso, porque quiero decir, Cosas de casa estoy pensando, y en El Príncipe de Bel-Air, quiero decir, el distintivo, o sea, el rasgo racial era una característica. Era de representación pura. Pero no en ningún momento se planteaban los problemas que acarrea los problemas raciales que había en esa época. O sea, quiero decir, era algo que parecía que no existía. Bueno, había algunos capítulos muy concretos del Príncipe de Bel-Air y de Cosas de casa, en que al hijo mayor en Cosas de casa y al propio Will Smith le detienen porque simplemente era un negro que estaba en una zona rica. Cuidado, pues sí, efectivamente. Pero era solo un capítulo. No, y lo de Will Smith sí que lo que era es porque venía de un barrio pobre, porque eso no les ocurría al resto de miembros de la familia. Sí, es verdad que de alguna manera episódica aparecía, pero en Blackish es un tema, yo creo que es un tema central. Blackish es la evolución de eso. Bueno, como decía ahora antes, pues eso, la evolución es lenta y tampoco les podemos pedir todo, ¿no? Y esas series, yo creo que en los 80, 90 lo que están haciendo más es derribar estereotipos raciales, ¿no? Rompiéndolos de alguna manera, de esos personajes secundarios de negros que podían aparecer en otras series, pues derribando esas construcciones, no tanto
ya... No es el nivel de Sonda Rhimes. Claro, efectivamente, no aludiendo a las problemáticas. Tenía que aparecer. Que llegarán después. Nuestra amiga Sonda. Y bueno, y luego en lo que es representación LGTBI, pues bueno, obviamente es muy importante Modern Family en esto, pero The Fosters también, que es una serie no tan exitosa, pero de 2 mujeres, ¿no? Con sus hijos. Y Transparent, ¿no? Ha sido también muy, muy relevante en esto. Estas sí que son series mucho más recientes, ¿no? O incluso Grace y Frankie, podemos hablar. Ay, sí. Porque Grace y Frankie también, bueno, ellos dos también son... Una familia, ¿no? Una familia elegida. Y no sé si conocéis 5 en familia, que es una serie con Sally Field, que es la matriarca. 5 hermanos. Eso, ¿qué he dicho? 5 en familia. 5 en familia era la que hemos dicho antes de Matthew 5 Fox, hermanos, claro, uno de los 5 hijos. hermanos, Sí. por eso que uno de los hijos es gay. O a 2 metros bajo tierra, claro, con la normalización que suponía el personaje. Sí, ahí aparece. Madre mía, he dicho 5 en familia. Ay. Empiezo a estar en slow battery. Y en Transparent no tampoco tienes por qué contar lo que sucedió después con el protagonista. El actor sí, es que es tremendo porque todo muchas un de poco. estas son terribles luego lo que va sucediendo. Pero bueno, también muy importante en cuanto a representación trans y demás, ¿no? Son series muy importantes para... Sí, en Sexo en Nueva York, en no Sexo en Nueva York, sino en Just Like That, la hija de Charlotte. de Cynthia de Charlotte. de Charlotte. Es de Charlotte. Es que no me sale el nombre de... No, es que Cynthia Nixon Miranda aquí de repente encuentra otra identidad. Exacto. Encuentra de repente otra literal, identidad. ¿verdad? Es que es literal. Pero bueno, es como le pasa a ella en la vida real, que fue de repente. De repente se enamoró de su mujer actual. O sea, quiero decir que eso es un poco porque ha extrapolado su experiencia vital. Pero en el caso de Charlotte, que es la más pija de todas, la que quiere todo como más idealizado, se enfrenta a que su hija es no binaria, porque creo que es no binaria, no es trans, y entonces ella cambia el lenguaje y lo que hace es decir, bueno, todos ahora a aprender, ¿no? Cómo tenemos que hacer las cosas, que es muy bonito. O sea, claro, porque ellas se lo pueden permitir también porque son de clase altísima, porque de repente ahora son de clase altísima, quiero decir. Bueno, ella ya era, pero... Ella era de... Sí, pero ahora ya es no. unos niveles de clase altísima que tú dices, ¿qué ha pasado, chicas? O sea, ¿qué os ha ocurrido para esto? Pero bueno, dejando al margen eso, es verdad que para ella es mucho más sencillo, ¿no? Porque se mueven unos círculos, digamos, ¿no? Sí, bueno, sencillo entre comillas, porque ella es súper conservadora. Sí, claro. Entonces es verdad que lo que pasa es que todo eso la serie igual no lo explora demasiado. Sí, es verdad, no. Es verdad, la verdad es que es compleja, pero es cierto que han decidido los guionistas que lo introducían y que lo introducían a muerte. O sea, Cynthia Nixon se cambiaba... Te tengo que decir, Esther, que hayan introducido tantas cosas han introducido tantas muerte cosas que a lo mejor nos hemos descentrado un poco. Funciona mucho. No. Yo la seguiré viendo. Nobles, pero no. Yo la seguiré viendo igualmente, quiero decir, porque No es de les ha estas salido cosas bien. que como con Anatomía de Grey, ya sabéis que yo la seguiré viendo hasta la temporada 340. Sí. No me importa Ahí lo que no hay pase. familias, No, pero justamente estaba pensando antes cuando citabais. Eso no me va a impedir hablar sobre ella. No pensaba hacerlo. Ya he dicho que hoy no salía, pero como a la introducción. No, es que cuando habláis de lo de las mujeres. Además, es que justo el último capítulo que vi, que fue ayer que lo vi, el último. Hay un momento en que Grey le dice al novio este que tiene ahora, que de pronto le dice: estoy harto de seguirte. ¿Quién? ¿Al novio este que tiene ahora? Tiene un novio ahora, se llama Nick. Grey, claro, Meredith. ¿Pero Grey. no había abandonado la serie? No. La abandonado más o menos, pero de vez en cuando es de aparece. mentira. Y en el de ayer la abandona aparecía. de mentira. Pero esto venía al pelo por eso planteabais lo de las mujeres, porque me gustó mucho, porque de pronto, bueno, ella está metida en una otra investigación, va a descubrir la cura del Alzheimer. Efectivamente. ¿Vale? Y entonces hay un momento en que el novio que tiene ahora le dice: estoy harto de seguirte porque no piensas en nadie más que en tu carrera, y yo ya te he seguido a no sé qué ciudad, otra ciudad, y ya está. Y ella le dice: ¿y qué pasa con eso? Es que es muy importante, en este momento es muy importante. Si vamos a descubrir esto, pues sígueme de momento y luego ya estaremos. Y me encanta la dureza de ella, porque es muy dura en ese momento, pero es esta idea que hablábamos antes del nuevo lugar de las mujeres, decir: no, perdona, pues sígueme, es que esto es muy importante, no voy a dejarlo, yo te quiero mucho, no voy a dejar de quererte, pero es que esto es fundamental.
Entonces, si esto va a ser ahora, cuando lo descubra, después de esto ya nos podemos tranquilizar y hacemos será otras mentira, cosas. porque probablemente otra conociendo cosa. a Meredith. Pero, no, pero esta idea, ¿no? De eso, de ese nuevo papel de las mujeres, de pues sígueme, pues y si no quieres, pues no me sigas. Yo te quiero y tú me quieres, pero es lo que hay. Esto es importantísimo, ¿no? Y es Entonces, cierto me que es gusta mucho esa idea. importantísimo. Vale, Y cierto es la que cura del Alzheimer, Yo quiero por eso. decirte, Nick. Sí que es importante, O sea, sí. Muy importante. Nos quedan otro tipo de familias, Venga. entre ellas están las peores también, y vamos a hablar de ellas ahora después del último corte. Venga. He invitado a Nicolai a cenar el domingo. Me gustaría que estuvieseis todos. ¿Nicolai, el de las flores? Sí. Él y yo mantenemos una relación sexual en estos momentos. No estoy segura de que sea algo que vaya a durar, pero ya lo he dicho. Somos todos adultos y animales sexuales. Debemos ser conscientes de eso. Muy bien. Nate, me gustaría que invitaras a Brenda. Claire, me gustaría que invitaras a Gabriel Dimas. Y David, si tienes un amigo especial, me gustaría que también viniera. ¿Por qué mi amigo es especial? Perdona. Si practicas el sexo con alguien, me gustaría conocerle. ¿Así está mejor? Pues no. Dejad de comportaros como niños. Muy bien, pues vamos a hablar de otros tipos de familias y una de ellas es la familia elegida. La familia elegida que son pues los grupos de amigos, ¿no? Hay diferentes tipos de familias elegidas. Aquí ya pues ya conocemos los amigos de Friends o Las chicas de oro. Las chicas de oro, de Big Bang Theory. Refugios, que son refugios cuando muchas veces para marginados o para gente un poco que está en malas condiciones, como por ejemplo en Veneno podemos ver, ¿no? En Hunt al Catch Fire, que son todos unos misfits ahí, ¿no? Que no saben relacionarse con otros. Luego las de los entornos de trabajo también, que son como The Office, Parks and Recreation, pues, recientemente The Bear, ¿no? La serie de cocina, de cómo ahí se forma una familia dentro de No, pero incluso de las la series de cocina. bomberos, policías, todas estas también Todas casi estas, se comportan así, con esa idea de todos son familia, más lo dicen, lo explicitan totalmente. Es un poco construir esa idea de lo que hemos ido hablando, pero bueno, con los amigos, ¿no? Con aquella gente que no es la que te ha tocado, es la que tú también decides de alguna manera. Y en la que ellos ejercen roles, un Sí. poco como de familia, ¿no? Estoy pensando en Friends. Claro, Mónica. Mónica era la madre. Claro. Y aspiraba a ser la que cuidaba, la que se sacrificaba, la que estaba obsesionada con la limpieza. Joey, desde luego, sería el hijo más díscolo de todos. Y ahí la transformación fue Chandler, de que es el hijo padre. a padre, Claro, ¿no? sí. Entonces yo creo que esa evolución es muy, muy, muy llamativa. Y muy bonita. Totalmente. Y luego, ya que hablabas de representación LGTB, yo creo que ahí hay todas unas series que se construyen su propia familia, ¿no? Estoy pensando en Queer as Folk o de L Word, Sí. en la que se convierten en familias porque no encuentran su lugar en las familias que les ha tocado. Veneno y como también. mucho hay una madre, ¿no? Que es una madre como más permisiva, mucho más abierta de mente, mejor dicho, que les acepta a todos como hijos y ejerce ese rol sobre los amigos de su hijo o hija. Sí. No, estábamos comentando antes fuera de micro, ¿no? En el caso de Sexo en Nueva York, que ni siquiera las familias de ellas no las conocemos, no sabemos quiénes son. Ellas no tienen ni familia. No, las no protagonistas. tienen. Tienen las familias que van creando a lo largo de la serie. Esas son las que aparecen, pero las familias son ellas. ¿No? Sí. Y no conocemos padres, madres, Cuando hermanos. nos conocemos porque se han muerto o no si hay alguna parece, referencia, no desde hacen luego ninguna no falta, son... pero las familias Claro. son ellas, ¿no? O bueno, Totalmente. en el caso de... por Han ejemplo, huido de sus familias, sí, está en el claro. caso de lo que decías de Big Bang Theory, Claro. que son, aparte de que ellos ya de por sí también son gente que les es complicado las relaciones sociales Sí, y que ellos se unen en familia también por eso, luego cuando vemos a los madres, los padres, son terribles Todos, también, entonces todos. hay refugio un poco por todos los lados, ¿no? También. Sí, claro, ese es el concepto, ahí sí que es el concepto de familia refugio que decías antes que no está, yo creo que está en ese En tipo los de am- series, sí, en los en amigos. esas series que construyen eso, comunidades, bueno, En no Lost. sé.
Ahí por narices. No había más. Ahí no había más remedio. Familia, esa sí que Las sí familias funciona. quedan todas terribles. Cuando sí. que hacen un flashback es como, a ver... Lo mejor ¿qué que va os a ha pasado es aparecer caeros ahora? en una isla, desde luego. Desde luego que sí. ¿Cómo no te va a dar miedo el oso si estás con los padres? Totalmente. El que no te quería quitar un riñón, te Claro, quería... efectivamente. Efectivamente. Y Pero sí. muy bien, pues estas son muy bonitas. Ahora vamos al lado contrario, que son las que sí te tocan, pero son el infierno, ¿no? El infierno de la familia. No sé por qué, pero muchas de las series de las que hemos hablado son así. Por lo que sea, nos gustan ese tipo de series, o son las series que hay ahora, ¿no? Series en las que directamente las relaciones familiares dentro son tóxicas. Y bueno, hay grandes ejemplos. Uno de los más famosos es Shameless, con ese padre alcohólico, Sí. ¿no? Y esa familia tan hiperconflictiva, ¿no? Fíjate, esa es como la otra, como el contraplano de Mom, un poco, ¿no? Sí. Porque ellas dos son alcohólicas, son adictas, y es verdad que es una relación terrible, porque la hija todo el rato acusa a la madre de haberla abandonado, y las cosas que cuenta son barbaridades de lo que le ha hecho a la hija. O sea que en el tono este de sitcom amarga a veces, pero ahí sí que acaban siendo refugio una en la otra. Les cuesta un rato, ¿no? Les cuesta unas cuantas temporadas, pero acaban consiguiendo nunca, eso. Pero aquí aquí no, en Shameless es esa idea de esto es irreconciliable. O sea, aquí, lo siento, o sea, esto eres un impresentable, Sí. y soy un impresentable, Bueno, y ya está. y en la serie esta de la sirvienta, o cómo se llamaba, Ah, sí, la asistente. Asistenta. Sí, Asistenta. sí. la relación con Andy McDowell, que su Ostras. madre es terrible, Terrible. en la que ella siempre ha ejercido más de madre de su madre que de hija, Sí. y en donde a pesar de todas las cosas horribles que le pasan por culpa de ese cerdo con el que se junta y que es un maltratador, ella no solo tiene que escapar, tiene que salvar a su hija, sino que además también tiene que salvar a su madre, ¿no? Sí, sí. Y cómo es una liberación cuando decide, mira, ya no salvo a mi madre, Sí. o sea, salvo a mi hija. Me voy a salvar a mí misma Exacto. también. Y a mi hija, claro, ¿no? O sea, porque yo ya no soy responsable de mi madre, ¿no? Es genial, porque es como el final feliz es ese, ¿no? Sí, Sí, sí. soltar El lastre. renunciar Renunciar a tu madre. Sí. Esa idea de familias. Bueno, estoy pensando cuando decías lo de madre en Hacks también, una Toma, mala también. madre donde las haya, Ostras, ¿no? sí, esto ya lo creo. Sí. En cambio, luego establece una relación de madre-hija con ella, Con la que protagonista, también con es la abusiva protagonista, porque sí. no puede ser de otra manera, pero a la vez es distinta, ¿no? Es también de refugio de alguna manera. Sí, de encontrar ahí, pero eso es como curioso. familia buscada, ¿no? Familia No es la- buscada. Sí. Bueno, muchas series de este tipo, Game of Thrones, las has mencionado, Game of Thrones, las familias de Game of Thrones, los Lannister, los. Pero ahí tiene que ver también con la ¿no? vinculación con el poder, como en Succession, ¿no? Y cuando Sí. se cruza Sí, esa o idea, Succession. que era un poco en los culebrones antiguos que hemos citado también, ¿no? Y aquí esa idea, ¿no? Cuando se cruza con el poder, ahí ya es otra cosa. Porque hay que luchar por la herencia, por el trono, por lo que sea. Y aspirando a peor familia de todos los tiempos, Succession. O sea, Sí, pues, sí. Sí, no, esa es esto no cabe duda. Eso es otro nivel ya, sí. Bueno, muchas de esas ideas, ¿no? Heridas abiertas, es muy Pues cruda. es tremenda. Todo esto de la relación Tremenda. de madre e hija, ¿no? Y ahí habla también de la... El síndrome bueno, de Munchausen. que- ahí claro, como... es que no quería decir Ah, mucho por sí, si acaso, bueno, pero no sabéis quién es Munchausen. Y estamos dando tantos títulos que cuando te pongas a verlas no te vas Sí, a hay acordar. Pero además sí. recoge como una idea muy antigua culturalmente, la madre como una araña, ¿no? Que destroza, ¿no? La madre protectora, hiper maternal, ¿no? Que acaba destrozando la vida, que es una idea culturalmente muy antigua, ¿no? Y que está desde la mitología hasta ahora, y que esta yo creo que recoge muy bien, ¿no? Esa idea, ¿no? Y que va como infectándolo todo, ¿no? El propio paisaje, la casa, toda esa idea, ¿no? De la maternidad terrible, ¿no? Pero esa serie, chicos, que estáis escuchando, y chicas, solo por el papel pintado que hay en la casa, tenéis que Solo verla. por toda la casa. Solo la casa es alucinante. O sea, esa casa Esa es serie maravillosa. estupenda. Sí, se me ocurre otras series como Fleabag, por ejemplo, que es muy interesante porque Sí. está ese cosa de amor y odio con la hermana, pero luego la relación con su padre y que con el la padre madrastra. es que el padre es terrible. Es que el padre es tremendo, Sí, madre sí. mía, este hombre que no acaba una frase. Vale, cuando dice al final, acaba la frase. No me le voy aquí hasta que hagas la frase. Es tremendo. Además, sí. sobre todo porque explora mucho cómo afecta, o sea, ese tipo de relaciones a lo que te construye como persona y tus Y lo miedos y difícil tus que es inseguridades. quitártelo. Claro. Es imposible. Primero identificarlo y para poder quitártelo, ¿no? Claro, es que son todo un proceso. Otra serie muy larguísimo. chula a nivel de eso, de traumas de familiares del pasado y cómo lo representas, La maldición de Hill House, Sí. que cuenta Estupenda. muy bien todo esto, toda esta idea del trauma del pasado, casi convertido en la metáfora de los fantasmas y Sí. demás, ¿no? Pero esos traumas que tienen que ver con la familia siempre, ¿no? Sí, esa es muy chula. Y luego, bueno, habéis hablado de los
los culebrones, ¿no? Los culebrones entran de lleno dentro de este campo de las familias el infierno, ¿no? Todas esas series de Dallas, Dinastía, Todas. Falcon Crest, todas la familia por supuesto es hostil y traicionera, ¿no? Y solo se mueve por el interés y siempre hay alguno más bueno que no lo hace, pero sí, eso. Bueno, pues son historias muy antiguas, ¿no? Que llevan de toda la literatura del 19 en adelante, ¿no? Y que recogen ahí de manera muy burda, pero sí. Y tenemos que hablar de las grandes familias del principio de los 2000, los Soprano. Soprano, por supuesto. Mad Men. Otra familia tóxica. O sea, tóxica. La madre, o sea, quiero decir que también hay bueno, ahí lo que pasa es que el personaje de ella queda como más vinculado al momento histórico hasta que hablábamos, ¿no? Claro. El de la mujer completamente atrapada, ese momento de ella disparando en el jardín, ¿no? Él es el egoísmo, ¿no? Hecho persona, ese momento maravilloso que lleva la tarta, ¿no? Del cumpleaños y oye dentro de la casa y dice paso y se lleva la tarta. Es que es impresionante, ¿no? El personaje el caso de Los Sopranos es muy interesante. Porque quiero decir, él es un ser detestable, pero una vez entra en casa, es un mal padre, pues muchas veces piensas que no, o sea, quiero decir, porque empatiza mucho con sus hijos, es verdad que el modo en que se relaciona es un tipo absolutamente machista, como lo es la madre, por otra parte, pero cuando ves, hay un episodio que es estupendo, que es Universidad, en el que va a escoger la universidad con su hija, y que en realidad ese modelo, o sea, si no supieses todo lo que está pasando detrás, que es la trama paralela, es un padre con su hija buscando cuál es el campus mejor. Entonces, en realidad ahí hay todo un subtexto de cómo todos esos villanos también tienen una familia por detrás, esos que nos han enseñado, y pueden tener relaciones lo más normales posibles, ¿no? Hombre, es que eso es un temazo, yo creo que es lo que hace que estas series sean tan ricas y que permitan, pues eso, que no sé, que tenga tantas lecturas, que tiene que ver con lo que pensamos en la realidad, que piensas que vas a identificar a una persona malvada per se, pero no, que el torturador puede ser un estupendo padre de familia y amar muchísimo a su hijo. Aunque lo ame mal. Es una desgracia. Ojalá no fuera así, ojalá fuera muchísimo más sencillo la naturaleza humana, pero no es así. Entonces, claro, yo creo que eso lo que ayuda muchísimo es a entender lo complejos que somos, ¿no? Yo creo que series como estas, o sea, aparte de por lo magníficamente ya que está y como obra en sí misma disfrutarla, es que permite pues entender eso, que el mundo es muy complicado, por eso pasan las cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que Los Sopranos refleja muy bien esta idea de, pues sí, entras en la familia de mafiosos, pero él también es padre, también es hijo, ¿no? También es hijo, bueno, con es la hijo de una madre terrible. Claro, terrible, son muchas terrible. Cosas, es esposo, tiene, claro, entonces es hermano. Sí, pero los roles que... de esa familia, claro. Porque el hijo es un poco tonto, o sea, entre los cuatro, y es como que de repente te sacan de la serie de mafia, claro. Pero pasa con Breaking Bad, por ejemplo, cuando entras en ese salón, comedor, donde hay desayunos, aunque no tan copiosos como en otras series americanas, el hijo tiene sus propias problemáticas y él se enfrenta a su familia, que intenta huir constantemente de esa familia tipo medio. Lo hace de un modo bastante extravagante, pero que el origen está, la familia tiene un peso súper específico en estas grandes series de principios de los 2000. Breaking Bad también me parece muy interesante, que es la excusa. La familia es la excusa, o sea, él justifica todo su cambio en la familia. Él lo está haciendo todo el tiempo por la familia, y esto me parece muy bueno, eso ahí vas descubriendo que en realidad él pone la excusa de la familia. Ese yo creo que es el arco narrativo de la serie. Bueno, pero yo creo que al principio no es excusa, al principio lo cree, y del camino es cuando descubre que le encanta. Claro. Quién es, que descubre en sí mismo algo que siempre no sabía, ha querido, pero él no sabe que va a acabar como un capo narcotraficante. Claro, pero siempre ha tenido una visión de sí misma muy superior a lo que la vida le había ofrecido. Eso es cierto. Entonces, un complejo ahí de... Claro, sí. O sea, que la vida le ofrecía ser profesor de un instituto que para él era una cosa media. Y el cuñado... Normal, digo. Soy profesor de instituto. y ser el cuñado tonto del policía. Y él se sabía muy superior a todos ellos. Entonces, la familia es como la excusa, pero él tenía una imagen de sí misma que necesitaba explorar. Una serie muy interesante en este sentido es Ozark. Es que entra un poco en la línea, ¿no? de Breaking Bad, totalmente. A mí me parece interesante eso, ¿no? Como porque se puede asimilar a otros casos de cómo un padre de familia o alguien de la familia
utiliza la familia como excusa para hacer según qué cosas que son negativas, ¿no? Y luego, bueno, el manual contemporáneo de las toxicidades e inoperancias, que es Euphoria, que es probablemente la serie con más relaciones tóxicas mostradas, ¿no? que ya he visto mucho tiempo, ¿no? Como con permiso de Élite, que aquí ha nombrado Esther. Pero estas te afectan, claro, estas te afectan. Élite tú lo las ves otras como son, estuviese como quien va a un zoo. Sí, total. Pero Euphoria no es así. Euphoria, sobre todo el padre de Nate, que es como se lleva la palma, ¿no? El padre de Nate y toda su relación con Nate, bueno, igual no os acordáis ahora, pero incluso la propia Jules, que es el infierno de su propia familia, ¿no? Y lo que le hace a su madre, ¿no? O padres bondadosos pero inoperantes, como el de Jules, ¿no? No sé, es que ahí hay un catálogo. El catálogo es entero, impresionante, ¿no? Sí. Del infierno de la familia. Y bueno, no me querría despedir. Para acabar, sí que me gustaría que hablásemos un poco del caso español, que hemos puesto pues pocos ejemplos, ¿no? Pero bueno, hay una evolución ahí también en las series que se han ido mostrando, que como decíamos al principio del todo, pues muchas veces esas series familiares que comienzan están copiadas prácticamente de las estadounidenses. O sea, vemos cosas ahí un poco hasta absurdas, ¿no? Pero no es cierto, porque en el origen sí que en los años 80 las familias sí que se parecen a las familias españolas. Eso que tú dices de los estadounidenses es en los 90, con la llegada de Médico de Familia. Sí, Médico de Familia. Y de Los Serrano. Y Los Serrano, claro. Médico de Familia, porque las familias de los 80 son las familias de segunda enseñanza, de Verano Azul. Que ahí sí que son familias que typical Hispanic. Totalmente, o sea, quiero decir, y donde se exploran otro tipo de, quiero decir, en Verano Azul ya había unos padres divorciados, ya había relaciones entre padres e hijos que no se llevaban bien. Esa dulcificación ocurre con El Mundo Globo Media, Telecinco, años 90, Médico de Familia, que es la que despierta todos estos males. Es también de los 90, pero en Farmacia de Guardia eran divorciados también, y era otro Farmacia de Guardia modelo. Planteaba bastantes temas. Y planteaba todos los temas están en Farmacia de Guardia. Era mucho más avanzada que lo que va a llegar después. Luego es verdad, muy progresista en muchísimos planteamientos. Tienes razón, pero claro, porque aquí es cuando se visibiliza el concepto si no sitcom, de serie de familiar, por así decirlo, con la familia en el centro, ¿no? Siempre había abuelos. Exacto. No, y que vive donde no vivía nadie en aquel momento, en una vivienda que podría ser una urbanización americana. Por ejemplo, Médico de Familia, que es la que construye un poco esta idea, él era viudo, ¿verdad? Porque era claro. Y llega con la mujer, o sea, con la hermana de su mujer, era Lidia Bosch. Efectivamente. Ana Duato, ahí es que era su novia. Él está con Ana Duato, pero al final está más enamorada de Lidia Bosch. No me acordaba yo de eso. Bueno, tampoco la seguí mucho, debo decir. Bueno, yo estaba en esa edad, la veía todos. Es que mis 80 yo estaba en la facultad y mis 80 eran otros. No, esto es 90. En los 90 está en la Vega, sí. Del 95 me pillo muy mayor. Del 95 al 99 duró 4 años que se hicieron muy largos. O sea, pareció como que duró. Absolutamente. Bueno, perdona, y el dramón de Marcial en el último capítulo. Penúltimo. Miquel se lo sabe muchísimo. Penúltimo, ¿qué dices? ¿Para qué han hecho esto de repente? ¿Por qué matas a este hombre y esta movida tan dramática? Pues porque imitaban a los americanos incluso para eso, de repente meter ahí un giro de guión que no te esperas y que no viene a cuento de nada. Sí, luego fue penúltimo. Estaba, por ejemplo, en 2001 Javier ya no vive solo, ¿no? Que era como esta idea del soltero que se hace cargo de, ¿no? Sí, era Emilio, no, de sus hijos. De dos sobrinas, dos sobrinas. Perdón, pues la vio poca gente. Había Nuria Roca, ¿no? Que creo que era la vecina Nuria Roca. Sí, esa es la de Nuria Roca. Que tenían ahí una relación. Sí, en realidad. Bueno, no nos hemos perdido nada. No, la evolución de estas, de exitosas, Los Serrano, de Médico de Familia, ¿no? Aquí no hay quien viva, yo creo que es una serie donde plantea... Hombre, hay un mogollón de familias. Claro. Los Serrano está trayendo como el modelo de familias ensambladas de la tribu de los Brady, pero como 30 años después. Absolutamente. Como cogiendo esto de las familias ensambladas, ¿no? Y luego es verdad, llegan cosas como Aquí no hay quien viva, ¿no? Que son muestrarios mucho más interesantes, porque claro, al retratar también es verdad que un edificio te permite mostrar diferentes... Es una 13 rue del Percebe con todas las familias posibles, incluso con un
con esa cohabitación entre las tres señoras mayores, que es maravillosa. Las chicas de oro, de repente, sí, nuestras total. chicas de oro. Sí. Y estaban Yo todas. es que creo que se produce ahí. algo curioso porque creo que en los 70, claro, como nuestra historia es distinta, claro, acaba una dictadura, comienza un periodo democrático, entonces ahí se producen como unas series mucho más avanzadas de lo que serán luego las series españolas que imitan los modelos. Sí. Entonces estaban, porque en realidad no hay como muchas series familiares. Pues Pepa y las- Pepe. Pepa y Pepe, pero esta era muy avanzada. Muy se avanzada. parece mucho Es más a estupenda. Rosiana o cualquiera de esas. Maravillosa. Es O estupenda. las chicas hoy en día, que no era familiar, pero claro. también de hoy en día. Exacto. Era estupenda. O por ejemplo una serie como Anillos de Oro, que Sí. aunque no es familiar, pero habla del divorcio que Sí. se acaba de instaurar y entonces permite plantear un montón de relaciones familiares y hablar como con Sana, mucha Diosdado. tranquilidad y mucho progresismo, ¿no? Digamos, de esos modelos familiares que estaban llegando, que estaban ahí, pero no se podían contar y estaban. Entonces yo creo que hay como más... Sí. Y la serie aquella que era un reality, es que hemos hablado antes, David y yo, antes de Sí. entrar, que era Los Botejara, la España de los Botejara, que era un docudrama que se llamaba en aquel momento, que seguía una familia real de Extremadura que habían emigrado, y era una serie rarísima a través de la cual mostrar como los últimos... Era una serie del 78, como los últimos años, ¿no?, de España a través de una serie que tuvo mucho éxito. Y era una rareza absoluta, porque era una... Iba a decir, te la has inventado. No. Era una creación de Pero Alfredo ¿de dónde Amestoy. estamos, ¿de qué edad estamos? O sea, En el año ¿qué año? 1978. Ah. Y una cosa rarísima que tuvo se hizo muy famosa porque era una familia real. Entonces algunos habían ido a Madrid, otros Oye, habían ido a qué guay. Cataluña, entonces seguía como los 5 o 6 últimos años de la historia española, ¿no?, a través de una familia real. Muy rara, ¿no? Era una serie Sí. muy rara, pero que yo recuerdo, porque la canción se hizo muy famosa también. Es que eso me viene de... Y claro, el momento histórico nuestro, Claro. digamos que facilitaba ensayos, ¿no? Y series como un poquito más avanzadas. Qué guay. Es un tema que nos hemos dejado por el camino, pero yo creo que también es interesante que esto salió porque estábamos hablando Aurea y yo, que yo he descubierto un reality de lo que llaman telerrealidad, ¿no? De 1973, americano, Fíjate. fascinante, que aquí en España no suena de nada, pero en Estados Unidos fue conmocionante porque se llamaba An American Family, y era el primer reality que mostraba una familia adinerada y su vida. Y entonces pues se veía un matrimonio en crisis a punto del divorcio, un hijo que era gay, o sea, determinadas cosas que en esos años no se veían en las otras series. Y fue conmocionante porque es de alguna manera romper el ideal de aquello de que ves, dices, bueno, esta familia se parece mucho más a lo que yo Pero tengo además en el casa. título súper intencional, llamarlo Claro, una familia hombre. americana, porque podría haber puesto el nombre específico y de la como que familia. a partir de ahí, de que tú ves estas cosas, lo otro ya te lo crees menos, ya se rompe la magia de las ficciones, ¿no? Y no hemos hablado, y no da mucho tiempo a hablarlo, pero es verdad que los realities hacemos un poco ese papel, por muy guionizados que estén y hayan llegado a extremos tremendos, ¿no? De las Kardashian o los Osborne y demás. Ay, qué horror. Al final pero al final reflejan familias un poco que las relaciones que tienen o los modelos que tienen, si es una madre soltera o no sé qué, esos son los reales y eso rompe un poco, o sea, avanza un poco el listón de alguna manera. Tienes que igualarlo porque lo otro ya sí no se queda un poco desfasado. También ese es el papel un poco de los realities. Bueno, no quería meterme yo en ese No, tema, pero que es que también es No abras interesante, esa puerta. pero porque estábamos hablando un poco de las series españolas y no querría yo acabar sin mencionar pues a los Alcántara, ¿no? Cuéntame cómo pasó claro. la familia Esperábamos más este longeva, momento. ¿no? española, ¿no? Y también un poco como una cierta evolución, porque claro, al final de todos sus años. Hombre, acaba viendo de todo, lógicamente. Yo creo que no es fácil definirla en una única palabra. Se presta mucho a la broma todo el rato, el hacerlo, pues la familia conserva, pero yo creo que hay de todo. Yo creo que hay como cierta honestidad en la serie en intentar plantear como las muchísimas cosas que han sucedido en todas estas décadas en España y mostrar a través de los personajes muchas realidades distintas, que les puede salir mejor o peor, o de manera más burda o más sutil, pero yo creo que sí que han intentado como que contar ahí muchísimas cosas, porque claro, el cambio ha sido enorme. Es que yo creo que a veces no somos conscientes en nuestra sociedad del enorme, repasando toda esta evolución que hacíamos, ¿no?, en Estados Unidos, decía, bueno, ha habido retrocesos, avances y tal, como en toda historia, pero claro, es que aquí había una dictadura y eso marcaba absolutamente las cosas, y esa dictadura acaba y hay que construir una nueva sociedad con demasiadas bases antiguas, como bien sabemos ahora, pero hay que hacerlo. Entonces yo creo que los cambios han sido enormes. Es que una generación el cambio es brutal. Yo creo que muchísimo más que en el caso de Estados Unidos, por las circunstancias históricas que nos ha tocado vivir. Yo creo que la serie intenta
contar eso, ¿no? Un poco para todos los públicos, pero intento hacerlo. Y claro, ahí hay de todo. Todo lo que hayamos podido comentar está ahí, todo lo que ha sucedido, ¿no? Sí, es decir que hay que decir también que un poco que en esa evolución además de esa primera época que comentaba Sauria tan interesante y luego cómo se estabiliza y parece como que vamos como con décadas por detrás de lo que viene de Estados Unidos, ¿no? También llegan pues eso como muy tarde pues esas series un poco satíricas que subvierten un poco tipo Aida, ¿no? Que podría ser pues nuestro matrimonio con hijos o este tipo de series, pero que llegan décadas después, pero que bueno que... Pero muy enraizada en nuestro propio costumbrismo. Yo creo que lo bueno que tiene, porque hablamos antes de esa transposición de modelos tal cual, como podía hacer Médico de Familia o Los Serrano, pero yo creo, por ejemplo, Aida, yo creo que habla mucho de nuestros barrios de nosotros, obreros reales, ¿no? Y de las y son personajes muy... Eso está muy bien, yo creo que lo consigue. De hecho, que ahí el biopic superó a la serie fundacional, ¿no? Que era Siete Vidas. Claro. Porque ya nadie se acuerda de Siete Vidas, ¿no? La serie estaba muy bien, ¿eh? Sí, era la familia elegida. Efectivamente. Y una madre que era madre de todos. Sí, ¿no? pero es que Aida tiene otro tono, porque al estar metido pues eso, en los barrios más populares... Ahí sí que hay toda una tradición, por ejemplo, de cine, ¿no? De todas formas, revisitar Siete Vidas puede ser durito. No sé si probablemente el elenco lo tenéis en la mente. Sí, claro, como para no tenerlo. Sí, bueno, luego está pues mirar lo que has hecho, que decíais antes, ¿no? También, pues series actuales que también lo tratan de otras maneras y demás. Pues nada, poco más ya. Qué repasito. Tenemos que seguro que aquí. nos hemos dejado un montón de series y quien nos oiga estará pensando en su cabeza. No han dicho tal, no han dicho lo he dicho al principio, nos lo contáis. A mí me ha faltado Menudos mi padre, del Fari. Ostras, madre mía. Es un no, tema, no ha faltado, no ha faltado. Ha sido deliberado. No, lo he dicho al principio, lo repetimos ahora. Esto es infinito, podrían caber todas. Hemos hablado de muchísimas series y en todas aparecía este tema, siempre de la familia, porque casi todas las series son susceptibles de, ¿no? Y porque todo el mundo tiene familia. Claro. Aunque no quiera las de Sexo en Nueva York, que lo sepamos, sabemos que tenían familia. Seguro. ¿Os animáis para acabar a decirme no vuestra familia favorita, sino en cuál viviréis vosotros de todas las que hemos hablado? Madre mía. No sé si Aurea se queda con las Gilmore. Sí, en Stars Hollow sí me voy a Sí, te apetece. Sabía yo que te ibas a quedar ahí. Que no sé, pero es que esto a bote pronto, no sé. Sí, pues venga, no quédate está mal. tú ahí. Voy a ver yo dónde me quedo. No está mal. Pues cabes, yo creo que ahí cabemos. Es un pueblo de recoger gente. Yo me quedo en Friends, ¿eh? Tú te quedas en Friends, claro. Hombre, claro. Ahí está la sí, eso es trampa. Yo me pasaba muy bien con los de Malcolm in the Middle. Yo creo que ahí es muy divertida. Ahí me lo iba a pasar muy bien. Sí, totalmente. Y Miquel, no sé porque si con los Fisher no. No te atreves con pues los Fisher. Pues igual sí, me iría. Lo que pasa es que, claro, ahí sería para... Bueno, vendría más traumado de lo que estoy, imagínate. Pero puede estar... Un espacio más amable. Sí, la verdad es que creo que necesitaría una cosa más ligerita, ¿eh? Pues sí. Vámonos no lo sé, que creo que igual que antes me iría a cosas de casa, ¿eh? Con Steve Urkel. No sé yo. Igual, le hacían un bullying a Steve Urkel, ese es otro tema, sí, ¿eh? Fuera. Pues antes habló hombre, que es más así. Ya, sí, puede ser. No tengo claro en qué familia me quedaría, depende. Pues vete diciéndolo y en el próximo nos lo cuentas. Bueno, a lo mejor yo cambio, a Los problemas crecen. Ostras. No os digo por qué. Vale, te dejamos ahí con la duda. Bueno, te dejamos elegir entre Me quedo allí con Kirk Cameron y Leonardo DiCaprio y ya os comento. Y el padre. Exacto, Madre, qué horror lo que he dicho en la antena. Eso ya es el titular. Qué confesión más cringe, por Dios. Sí, es que no recuerda al padre. Es un buen final. Sí, el padre era muy guapete. Era un macarrita. Ahora te ponemos la foto que te acuerdas. Macarrita no era. Era un poco macarrita, ¿no? No, era psicólogo, un hombre supermono. Es un tío de estos a los que le Ese es el padre de Blossom. El que era macarrita es el padre de Blossom. Sí. Bueno, lo dejamos aquí, Esther. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Me lo paso súper bien. En el próximo nos vemos. Al próximo, sí. Muy bien. De aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seriéfilo con una familia elegida, pero sobre todo disfuncional. Hasta la próxima. All I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. Ya para acabar, bueno, este pequeño repaso, y luego si queréis ya pequeño... Vamos ya a pormenorizar. Luego
Luego, si Vamos, queréis, nada, llevamos otra hablando un minuto. Una cosa breve que hemos hecho. esta tesis, luego, a partir de aquí, si queréis, empezamos a temas Empieza el podcast ahora. Ahora ves cuando ese momento que suena la musiquilla, ¿no? La sintonía. que nos tenemos que ir. Entra cabecera. Leave